quizás se incorpore alguien más, pero bueno, estamos ya en hora. Agradeceros la puntualidad y la asistencia. Muchas caras son conocidas de esta actividad del ciclo o de algunas otras que hacemos aquí en la casa, en el servicio de la mujer. Perdonad, Marian, quizás necesito el micrófono. Vale. Entonces, por ahí suena un móvil. Sí, ¿me escucháis? Sí. Aunque tengo buena voz, el tema del micro es porque hay un compañero que está grabando la sesión, igual que hacemos con otras actividades, y si no, también os pediríamos que si luego habrá espacio para preguntas, que esperéis un momentín a que la compañera os acerca el micro para que en el audio del vídeo se escuche la pregunta, ¿vale? Como os decía, buenas tardes, bienvenidas. Estamos en la tercera sesión de este ciclo de Conoce tus derechos, que es un ciclo que iniciamos hace un par de años y esta sería nuestra tercera edición. Así que tercera sesión, tercera edición. Hoy vamos de 3. Entonces, hemos intentado pues un poquito plantear temas que desde la asesoría jurídica de este servicio de la Casa de la Mujer recibimos bastante a menudo como consulta y tratábamos de hacer un formato más a nivel de amplio, a nivel de grupo y también en un lenguaje que fuera pues, un poquito más sencillo y más claro de cara a comprenderlo aquellas personas que no fueran juristas y abogadas. Qué duda cabe que cuando hablamos de derechos, pues hablamos de leyes y alguna mención habrá por ahí, pero intentamos, y hoy así ha tratado de hacerlo Amanda, que es la compañera abogada que va a pilotar esta sesión de hoy, aunque haya alguna mención, ha intentado ajustarlo lo más posible para que sea claro y práctico también. Hoy vamos a hablar de planificación del final de la vida, voluntades anticipadas y gestiones tras el fallecimiento. Porque muchas de las consultas que recibimos en la asesoría preocupa cómo plantear y planificar las decisiones un poco de ese final de la vida, que todas en un momento determinado nos tendremos que plantear para cuando no estemos o para las personas de nuestro entorno. Hay veces que muchas preguntas van en la línea de qué hay que hacer, qué tengo que hacer, cómo puedo dejar esto más o menos organizado, cómo puedo mostrar esas últimas voluntades, cómo puedo dejarlo especificado. Bueno, pues de todo eso, de esas voluntades anticipadas, de cómo formalizarlas, de decisiones médicas y personales de cara al futuro, de trámites y gestiones que se pueden dejar preparados, de cómo facilitar las cosas un poco a los seres queridos. De todo eso y de alguna que otra cuestión más vamos a hablar en el ratito que tenemos estas 2 horas por delante. El ciclo, como os decía, hoy es la tercera sesión. Grabamos todas las sesiones hoy también, entonces no hay ningún inconveniente en plantear preguntas. Si como aún estamos personas, si os parece, podemos un poquito reservar el último media hora, 40 minutos para preguntas y así le dejamos que Amanda vaya exponiendo y tenemos un rato específico para preguntas. Si hay algo que nos interrumpe o nos dificulta la comprensión, pues paramos y contestamos preguntas, pero así parece que el rato que tenemos puede cundir más.
Hemos intentado alternar en este ciclo horarios de mañana y de tardes por esto de dar posibilidad a todas las personas que van en distintos horarios, el tema de conciliación, en fin, todas esas cosas. Y nos queda una charla, que la haremos a la semana que viene. La tenéis ahí. Uso de las tecnologías, acoso por redes, consecuencias jurídicas y formas de protección. Bueno, pues es un tema que no solamente interesa a las personas jóvenes, muchas a lo mejor de vosotras podéis tener personas jóvenes cerca, hijos, hijas, familiares, amigas, en fin. Y también esto afecta a personas que no somos ya tan jóvenes, pero también podemos estar en situaciones de ese tipo. Estáis viendo el contacto con la Casa de la Mujer. Queremos aprovechar para que nos conozcáis, que por lo menos lo que es la puerta de entrada de este servicio, que sería la oficina de información, la tengáis. Es una oficina en la que no tenéis que pedir cita, que nos podéis realizar cualquier tipo de consulta que tenga que ver con la igualdad, con la discriminación, con recursos que puedan ser de vuestro interés. No solamente está dirigidas a mujeres en este caso, también a hombres, pero en el entorno y en el encuadre a eso específico que es en relación a la igualdad de género y respecto a cuestiones. Muchas veces desde la oficina, una de las cosas que ayudamos es precisamente a pedir cita para las compañeras, para la asesoría jurídica sí que hay que pedir cita. Para la oficina de información no, hay un horario que estáis viendo ahí, pero no hay que pedir cita. Pero si queréis una consulta más particular, por eso hoy habrá momento para preguntas, quizás Amanda intentará resolver cuestiones así más generales y si hubiera algo como más particular, más personal, también por esto que os decía antes, que las sesiones son grabadas, quizás no es el entorno más adecuado para plantearlas y responderlas, pero no os quedéis con ninguna duda. No tenéis más que pedir cita en la asesoría jurídica y ya de una manera más personal las compañeras atenderían esa consulta. ¿De acuerdo? Consultas que reciben en torno a derecho de familia, violencia de género, a derechos laborales, a cuestiones de sucesiones, ¿no? Que vamos a hablar hoy de eso. Entonces intentábamos, como os decía, recoger en este ciclo, Conoce tus derechos, cada año hemos ido cambiando las temáticas teniendo en cuenta las consultas que son más habituales en la asesoría jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas es el tema del que vamos a hablar hoy. Otro de los programas que es muy conocido y que queremos también haceroslo llegar a vuestra información es el de atención de violencia de género. Aquí hay un equipo interprofesional que atiende a mujeres y a sus hijos e hijas que son víctimas de violencia de género. Quedaros un poco con ese titular, pero hay veces que damos por hecho que, porque la Casa de la Mujer llevamos una trayectoria ya de muchos años, pero no todo el mundo nos conoce ni todo el mundo sabe lo que hacemos. Hacemos muchas más cosas, pero queríamos dar estas 2 o 3 pinceladas así como de lo más básico. Una de ellas, como os decía, asesoría jurídica. Hoy Amanda se va a centrar en esta temática y yo creo que tenemos por delante pues eso, como una hora y cuarto de exposición. Sí que os pediría con el tema de los teléfonos si lo podéis bajar o en vibración o silenciar, porque si no es un poco de tabarra, para que nos vamos a engañar. Y si por lo que sea alguien tiene que estar pendiente, pero que se lo ponga más bajito o en modo vibración, que siempre molesta menos al resto, ¿vale? Bueno, pues yo ya voy a dejar a Amanda. Al final de la sesión sí que os pediremos que nos ayudéis con vuestra evaluación y la compañera os facilitará una hojita para poderla completar y evaluáis la sesión. Y hay por ahí materiales que podéis coger
de folletos de aquí del servicio, de otras actividades que hacemos, pues están ahí a vuestra disposición, ¿vale? Coger lo que os parezca y os pueda venir bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues Amanda, cuando quieras y gracias. Muchas gracias, Eva. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, como ha indicado Eva, yo soy Amanda Lahoz, compañera de la asesoría jurídica de la Casa de la Mujer, y hoy vamos a ver en esta charla bueno, pues algo tan amplio como es la planificación del final de la vida, que como también decía Eva, pues por gracia o desgracia nos toca a todos y a todas en algún momento de la vida. Entonces, bueno, pues es conveniente dejar organizado un poquito cómo queremos que se desarrollen las situaciones cuando ya no podamos nosotros decidir, porque habitualmente cuando hablamos de planificar el final de la vida, casi todos lo que pensamos es en el hecho de otorgar testamento y dejar organizado el tema o los aspectos patrimoniales o financieros, que además muchas veces lo hacemos de manera automática, pues dejando por partes iguales a nuestros hijos. Y muchas veces también eso lo que supone es que genera luego problemas para estos hijos en el reparto, ¿no? Pero bueno, pues así parece que nos da la sensación de que lo dejamos todo ya organizado y no es así. Entonces, realmente planificar el final de la vida no solo atiende a los aspectos patrimoniales o financieros, como decía, sino también a aspectos médicos, cómo queremos que se nos atienda, qué tipo de cuidados médicos o paliativos se nos aplique cuando ya no podamos decidir, donación de cuerpo y órganos, posible aplicación de eutanasia, los aspectos financieros o patrimoniales que ya hemos comentado, legados que queramos dejar a personas determinadas, bienes concretos o particulares que les queramos dejar a personas determinadas, y deseos personales de todo tipo. Por ejemplo, que también mencionaba Eva, el tema de las redes sociales. Hoy en día, pues es raro quien no tiene, independientemente de la edad, alguna red social activa. Pues bueno, ¿qué ocurre cuando ya no estamos aquí con esas redes sociales? Si se han de cerrar o no, quién las va a gestionar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues con el concepto planificación del final de la vida, lo que queremos aludir es, pues eso, a asegurar que se nos escuche cuando ya no podamos hablar, cuando ya no podamos decidir sobre cómo queremos que sean todos nuestros aspectos de todo tipo. Entonces, bueno, dentro de lo que es esta planificación del final de la vida, podemos distinguir varias situaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a los aspectos médicos o relacionados con la salud, a ver, vale, perfecto, sí, eso. Hay una opción, bueno, esto es lo que ya hemos comentado un poquito, a ver, sí, que me apaño mejor. Vale, perdonad, a ver, temas logísticos. Bueno, pues he hecho ya un poquito, que eran las dos diapositivas anteriores, la exposición general del concepto a que nos queríamos referir, y ahora ya pasamos, pues eso, a las situaciones médicas relacionadas con la salud, cómo podemos nosotros dejar determinado o indicar qué es lo que queremos que suceda una vez que ya no podemos decidir por nosotros mismos. Pues a través de lo que se llama el documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Aquí es como se llama en Aragón, en otras comunidades, porque esto tiene una regulación tanto a nivel estatal como en cada comunidad autónoma en particular. En otras comunidades se llama declaración de voluntad vital anticipada, instrucciones previas o testamento vital, ¿vale? Entonces, aquí en Aragón se regula en la Ley de Salud de Aragón y a nivel estatal en la Ley de Autonomía del Paciente, ¿vale? Esto es un poquito simplemente porque os suene el marco de regulación. ¿Qué es? ¿Qué es este documento de voluntades anticipadas? Pues es un documento legal, una manifestación escrita en el que una persona, como os digo, expresa sus deseos o instrucciones en relación con las actuaciones médicas, tratamientos médicos curativos o paliativos que quiera que se lleven a cabo o no en relación con su persona en un futuro, caso de que en un momento dado, por sus condiciones o sus circunstancias médicas o psíquicas, tanto físicas o psíquicas, no pueda expresar esta voluntad, ¿vale? Se encuentre incapacitado para ello. Estos deseos, esta manifestación que se otorgue, tendrá que ser necesariamente respetada y cumplida en su momento por los médicos que atiendan a esta persona, si está efectivamente imposibilitada. Es decir, si se ha otorgado, pero en el momento 1 tiene capacidad para decidir, puede contravenir lo que en su momento otorgó. Pero si ya no está capacitado,
el equipo sanitario tendrá que seguir sí o sí las instrucciones que se dejaron indicadas en este documento de voluntades anticipadas. Esta es la finalidad principal de este documento, pero también se puede incluir una declaración de voluntad sobre la donación de órganos y el destino del cuerpo una vez que del fallecimiento, ¿vale? Si lo único que queremos es dejar por escrito esto, no hace falta otorgar un documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Esto se puede solicitar directamente al Departamento de Anatomía y Histología Humana de la Facultad de Medicina de aquí de Zaragoza, ¿vale? Pero si queremos indicar, pues eso, de forma añadida este hecho junto con qué queremos que ocurra cuando ya, a nivel médico, cuando ya no podamos decidir, pues sí que se puede incluir en este documento de voluntades anticipadas. También se puede hacer constar en este documento la voluntad de acogerse a lo previsto en la legislación en materia de eutanasia, ¿vale? Es decir, indicar con una fórmula como, por ejemplo, pues es mi voluntad acogerme a lo previsto en la normativa vigente en materia de eutanasia, si se dan los requisitos previstos en la misma, ya dejaríamos indicado que nos queremos acoger a esta legislación si en su momento cumplimos los requisitos, ¿vale? El documento de voluntades anticipadas que facilita el Gobierno de Aragón ya incluye todas estas posibilidades. ¿Quién puede otorgar este documento de voluntades anticipadas? Pues aquí en Aragón, porque como os digo, cada comunidad autónoma tiene una regulación particular, pero aquí en Aragón, con nuestras especialidades y particularidades, pueden hacerlo todas las personas con capacidad legal suficiente, que esto supone que sean mayores de edad o menores emancipados o menores mayores de 14 años con la asistencia debida, esto es, con la asistencia de cualquiera de sus progenitores o tutor legal, ¿vale? También en Aragón, que eso también es una cuestión particular nuestra, pueden otorgarlo las personas incapacitadas judicialmente, salvo que en la resolución judicial de incapacitación se diga otra cosa, ¿vale? ¿Puedo registrar un documento de voluntades anticipadas si la asistencia sanitaria no la recibo del sistema público de salud, sino de un sistema privado? Sí, también se puede otorgar y será válido y habrá que cumplirlo, tanto en la sanidad pública como en la privada, como en cualquier comunidad autónoma en la que nos encontremos, ¿vale? Formatos que pueden tener este documento de voluntades anticipadas. Se puede otorgar como un documento privado, ¿vale? Que lo podemos redactar nosotros mismos, o tenemos, como os decía antes, en la página de saludinforma.es hay un documento ya preredactado que podemos rellenar y cumplimentar y ya está, ¿vale? Si lo hacemos, como os digo, como documento privado, una u otra opción, necesitamos otorgarlo siempre ante dos testigos. Y si queremos que haya representantes que, cuando ya no podamos, como os digo, decidir, cuando estemos ya incapacitados física o psíquicamente, queramos que nos representen, que sean los que hablen con el equipo sanitario y los que hagan de enlace, también podemos dejar indicados los representantes que queremos que en su momento, pues eso, hablen por nosotros, ¿vale? Los testigos, estos dos testigos que os comentaba, tienen que ser siempre mayores de edad, con plena capacidad de obrar, y al menos uno de ellos no debe tener relación de parentesco con el otorgante hasta el 2º grado, ni estar vinculado por relación patrimonial con esta persona que vaya a hacer el documento, ¿vale? Lo que se pretende es un poco asegurar que no hay ningún tipo de coacción ni de problema en ese otorgamiento, en ese documento que se otorga, ¿vale? Los testigos no adquieren ningún compromiso, ¿vale? De cara al futuro, simplemente pues eso, dan fe de que quien lo otorga pues lo hace voluntariamente y sin ningún tipo de coacción, ¿vale? Este documento o estos dos testigos también, este documento se puede otorgar, o esos dos testigos, como comentaba, pueden ser también profesionales de los centros sanitarios y de los servicios en los que se tramitan estos documentos de voluntades anticipadas, ¿vale? Porque igual pues no tenemos nadie a quien nos apetezca llamar para ello, pues bueno, en el servicio donde podemos otorgar este documento, pues personal de ese servicio podrá hacer las veces de estos testigos, ¿vale? Y luego también la otra opción que existe es hacerlo ante notario, mediante un acta notarial, que ahí no se necesita ningún tipo de testigo, porque ya el notario da fe, ¿vale? ¿Qué más? Existe un registro que en Aragón es el registro de voluntades anticipadas del Salud, del Departamento de Sanidad aquí en Aragón, donde se van a registrar, se van a ir depositando estos documentos de voluntades anticipadas para que luego, en su momento, puedan ser consultados por los médicos, ¿vale?
A nivel nacional también existe otro registro y se tiene que registrar en ambos, en el de la comunidad autónoma y en el nacional. El registro nacional es el de instrucciones previas, que está adscrito al Ministerio de Sanidad, y esto, lo conveniente, como os digo, es registrarlo también para que se pueda consultar en cualquier comunidad autónoma y no solo en Aragón. ¿Dónde se va a entregar o dónde se va a depositar para la inscripción este documento de voluntades anticipadas? Pues aquí en Aragón, en los servicios provinciales del Departamento de Sanidad de Zaragoza, de Huesca o de Teruel, en cualquier centro sanitario, por correo postal, también lo podemos remitir, en cualquier registro público o a través de la sede electrónica, ¿vale? De la sede electrónica del Gobierno de Aragón. Para inscribir este documento de voluntades anticipadas, si se ha hecho con testigos, si se ha hecho de forma privada con testigos, se necesitarán presentar también los DNIs originales u otros documentos identificativos equivalentes de todos los que han intervenido, el otorgante, los testigos y los representantes si se han designado. Y si el documento se ha elaborado ante notario, no hace falta nada más que registrar o acompañar la copia autorizada del mismo, ¿vale? Del documento de voluntades anticipadas. ¿Es obligatorio registrar este documento de voluntades anticipadas para que tenga efectos legales? No, no es necesario. El documento lo podemos otorgar y será válido si cumple con los requisitos legales, ¿vale? Si está fechado, está firmado, se indican los aspectos médicos y todo lo que hemos comentado, pero para garantizar, como os decía antes, que se pueda consultar por cualquier equipo médico en cualquier lugar de España, pues es muy conveniente que se registre tanto en el registro autonómico como en el nacional, ¿vale? No tiene ningún coste. Es decir, bueno, si se va al notario, sí, lo que nos cobre el notario, pero si lo hacemos de forma privada y por el registro no nos van a cobrar nada. Los representantes, como os comentaba antes, no es obligatorio designarlos, se designarán si uno quiere y si no quiere, pues no, ¿vale? En caso de que se designen, tienen que ser mayores de edad y aceptar cumplir con ese compromiso de representar a esta persona en un futuro. Y aquí no hay límites en cuanto al parentesco, ¿vale? Pueden ser personas cercanas, no cercanas, quienes queramos, ¿vale? ¿Cuáles son, una vez emitido este documento de voluntades anticipadas, las obligaciones del personal sanitario? Pues, en primer lugar, siempre tendrán que proporcionar información a toda la persona que en el centro les pide información sobre este tipo de documentos, tienen obligación de explicarles cómo otorgarlo, en qué consiste, vías de presentación o de registro y demás. Y luego, cuando se encuentran con una persona que está en un centro sanitario y pues esté incapacitada física o psíquicamente, tienen obligación de consultar estos registros, el autonómico y el nacional. La consulta se hará siempre telemáticamente para garantizar la confidencialidad, ¿vale? Y el acceso de forma legal. Y si está otorgado este documento, como comentaba antes, tienen obligación de seguir estas instrucciones, ¿vale? Aparte del personal médico, pues podrá acceder los representantes que haya dejado designado el otorgante, la persona que haya otorgado este documento de voluntades anticipadas, ¿vale? Para pues, que puedan saber que se ha decidido, ¿vale? ¿Se puede revocar o se puede modificar este documento de voluntades anticipadas? Sí, tanto se puede revocar con otro escrito que diga que se deja sin efecto, o se puede modificar y el válido será el último que se otorgue, ¿vale? ¿Qué ocurre con aquellas situaciones no contempladas en este documento de voluntades anticipadas? Porque podemos haber dejado indicado determinadas situaciones, pero no otras. Pues bueno, se atenderá siempre a lo que tácita o expresamente haya dejado indicado esa persona para resolver esas situaciones, ¿vale? Lo que se llama o lo que se denomina tener en cuenta los valores u opciones vitales recogidos por esa persona en la declaración, ¿vale? Hasta aquí hemos visto un poquito, pues eso, en qué consisten estos documentos de voluntades anticipadas, ¿vale? Que, como os decía, pues bueno, es un documento práctico, pues porque ojalá que no nos encontremos, pero pues en muchos casos nos podemos encontrar con que en un futuro pues no podamos decidir sobre nosotros mismos y entonces, pues bueno, el haber dejado indicado qué queremos que se aplique o que no en estos aspectos que hemos comentado, ¿vale? Más fórmulas para poder dejar indicado o resolver qué queremos que ocurra con todos los aspectos vitales a todos los niveles en el futuro. Pues bueno, en cuanto a aspectos médicos podemos también otorgar un poder notarial
a una persona de confianza que será la que represente o la que nos represente y decida cuando nosotros ya no podamos tomar esas decisiones, y ese poder entrará en vigor cuando el médico certifique la incapacidad del paciente, ¿vale? Es decir, que si el paciente física o psíquicamente puede tomar esas decisiones, nunca tomaría efecto, nunca entraría en juego ese poder, solo lo hará cuando el médico certifique esa incapacidad. Hasta aquí hemos visto un poquito aspectos médicos o relacionados con la salud, ¿vale? Ahora, en cuanto a aspectos financieros, patrimoniales o personales de todo tipo, podemos otorgar también ese poder notarial a una persona de nuestra confianza para que gestione nuestro patrimonio y finanzas, pues administre cuentas, pague facturas, recibos, etcétera, etcétera, en caso de que estemos incapacitados, ¿vale? Física o psíquicamente, o para llevar a cabo cualquier otro deseo personal, por ejemplo, lo que comentábamos antes, el tema de la gestión o del cierre de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparte de estos poderes que hemos comentado, no existen las fórmulas típicas, ¿no?, que son en Aragón, para dejar un poco indicado qué queremos que ocurra con nuestras últimas voluntades, que, insisto, no solo se debe ceñir a los aspectos patrimoniales y financieros, que es a lo que lo solemos destinar, sino cualquier otro tipo de voluntad o deseo personal. Podemos recurrir, como os decía, a los pactos sucesorios, ¿vale?, que se pueden o se deben otorgar para que tengan validez en escritura pública por personas mayores de edad, y son actos personalísimos, tienen que otorgarse personalmente, no se pueden hacer a través de representante, ¿vale? En Aragón es muy habitual hacerlo en el matrimonio entre cónyuges, lo que se llama otorgar el pacto al más viviente, ¿vale? Y luego también tenemos el testamento, que es la fórmula más habitual que usamos, ¿vale?, que también es un acto personalísimo, y en este caso se puede otorgar en escritura pública, que es lo más recomendable, pero también existe el testamento que se llama hológrafo o de puño y letra, ¿vale? Lo que pasa es que este testamento es un poco arriesgado, dejar decidido un poco lo que queremos que ocurra a través de esta vía o de esta fórmula, porque, pues bueno, primero que se puede perder, se puede malograr, y luego, una vez que se dé el fallecimiento, hay que llevarlo al notario para que lo advere, lo protocolice, vea si es cierto, si reúne los requisitos legales, y eso, pues bueno, supone más problemas, más engorro, y bueno, pues los gastos se derivan también a los herederos, ¿vale? Con lo cual, pues lo mejor siempre es hacerlo en escritura pública. El testamento también se puede otorgar cerrado, en un sobre cerrado que se le entrega al notario y nadie sabe lo que hemos indicado ahí, se abre en el momento del fallecimiento, o se puede hacer abierto, que es dejando ya pues a vista del notario y a vista de todo el que vaya en ese momento, Jesús, pues bueno, se puede otorgar, como os decía, también de esta forma, como testamento abierto, que también es lo más recomendable, ¿vale? Y luego se puede otorgar unilateralmente, es decir, yo otorgo mi testamento y ya está, o mancomunado, que en Aragón también es muy habitual en los matrimonios, pues se otorga un solo testamento y en el mismo acto, en el mismo testamento, pues los cónyuges, pero que pueden ser cónyuges o cualquiera personas, aunque no tengan relación o vinculación sentimental, pues bueno, pueden decidir qué ocurre con sus bienes o con sus deseos, pueden instituirse herederos el uno al otro o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como os decía, lo más recomendable siempre es otorgar el testamento abierto y ante notario para que no haya ningún problema. Y es muy importante, como os decía, no hacer los testamentos de forma genérica, sino atendiendo un poco a la voluntad real de lo que queremos y pensando que derivar los problemas luego a los herederos pues tampoco acaba de resolver. Entonces, lo mejor es intentar plantearnos qué es lo que realmente queremos, cómo queremos repartir, en el caso de los aspectos patrimoniales o financieros, nuestro patrimonio, nuestros bienes, y dejarlo ya preestablecido, ¿vale? La ley aquí en Aragón da la más amplia o las más amplias facultades, ¿vale? Entonces se puede hacer de la manera que cada uno quiera, con condiciones, sin condiciones, siempre que no contravenga la ley, la moral ni el orden público, está todo permitido, ¿vale? Y en último lugar, si no hemos otorgado pactos sucesorios, si no hemos otorgado testamento, pues ¿qué va a regir? Lo que diga la ley, que en el caso nuestro, en el caso de Aragón, es el Código de Derecho Foral aragonés, ¿vale? Aquí en Aragón
tenemos una legítima, ¿vale? La legítima particular nuestra, que es pues bueno, una cantidad del patrimonio hereditario, del patrimonio de la herencia, que necesariamente se tiene que dejar a unas personas determinadas, ¿vale? A ver cómo vamos. Sí, yo creo que estamos en esta diapositiva todavía. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de del patrimonio hereditario es el que tenemos que dejar necesariamente en Aragón a estas personas determinadas? La mitad del caudal relicto, que se llama, y se denomina también legítima colectiva porque la única obligación que tenemos es de dejarlo a los descendientes de cualquier grado, no hay limitación de grado, ¿vale? Estos son los únicos legitimarios en Aragón, es decir, no hay que dejarlo necesariamente a los hijos, se puede dejar a los nietos, ¿vale? Pero lo único, eso sí, tenemos que indicar que tenemos esos hijos para que no entre en juego lo que se llama la preterición, ¿vale? Porque si teniendo hijos dejamos, por ejemplo, todo a uno de nuestros nietos y no hemos mencionado que tenemos hijos o que tenemos más nietos, luego estas personas afectadas podrían impugnar ese testamento indicando que se han olvidado de ellos y podrían adquirir algún derecho sobre el testamento, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que la mitad de nuestro patrimonio hay que dejarlo a los descendientes, a quien queramos, a uno o a todos, pero indicando todos los descendientes que tenemos, pues bueno, con eso se cumpliría lo que marca nuestra normativa, ¿vale? Y si no se indica nada, se va a distribuir a partes iguales entre los hijos, ¿vale? Eso es un poco lo que marca el Código de Derecho Foral aragonés, ¿vale? Que será siempre, pues en primer lugar, los hijos y a falta de alguno de los hijos de este hijo o hijos que falten, ¿vale? Se tendrán en cuenta tanto hijos biológicos como adoptivos, son iguales a efectos legales, ¿vale? La legítima se puede atribuir no solo a través de la herencia o el testamento, sino que también se puede haber ido adelantando a través de donaciones, ¿vale? Que luego se traerán en el momento del fallecimiento de la herencia a colación, que se dice o se llama, ¿vale? Es decir, lo que damos a alguno de nuestros descendientes en vida por donación, luego tendrá que traerse a la herencia. Eso es importante, ¿vale? Porque hay gente que cree que donándolo en vida pues se saca de la herencia. No, luego se tiene que traer a la herencia con el valor actualizado, ¿vale? La otra mitad, que no forma parte de la legítima, es de libre disposición. Se puede dejar a quien uno quiera, ¿vale? Más cuestiones particulares de nuestro Código de Derecho Foral aragonés, la figura de la fiducia. Como os decía antes, el testamento lo tenemos que otorgar personalmente, es un acto personalísimo, no lo podemos hacer a través del representante, pero lo que sí que podemos es dejar indicado que X persona sea la que diga lo que va a ocurrir con nuestro patrimonio, ¿vale? Es decir, el fiduciario es el que luego decidirá a quién se le deja ese patrimonio, cómo se distribuye, ¿vale? Podemos designar una persona que sea la que decida por nosotros. Y luego también existe la figura del albacea, que es otra persona que podemos designar para que siga nuestras instrucciones. Es decir, hemos dejado indicado cómo queremos que se distribuya o qué deseos personales tenemos cuando ya no estemos aquí y designamos a una persona que será la encargada de cumplir esos deseos, ¿vale? Pues porque no nos fiamos de otras personas, por ejemplo. Más cuestiones. Diferencias entre lo que es un heredero y un legatario. El heredero es la persona que recibe todo o parte de la herencia, ¿vale? Es decir, si recibe toda la herencia es a título universal y si recibe partes a título particular, ¿vale? Y quien se designe o quien se indique que será heredero, bien de parte de la herencia o de un bien concreto, tendrá luego cargas sobre las obligaciones de la herencia. Pero si lo que queremos es dejarle a una persona un bien concreto y que no tenga cargas sobre esa herencia, que no tenga que pagar lo que son deudas o cargas de la herencia, se lo podemos dejar a través del legado, ¿vale? Esa es un poquito la diferencia entre el heredero y el legatario. El heredero asume los beneficios de la herencia, pero también las cargas. El legatario no. El legatario recibe el bien
y se queda fuera de las cargas, ¿vale? Más cuestiones. ¿Cuándo se inicia la sucesión? En el momento del fallecimiento y en el lugar del último domicilio del causante, de la persona que fallece, ¿vale? Se pueden también establecer condiciones suspensivas, es decir, uno puede fallecer y decir que no quiere que entre en efecto, que no quiere que se inicie la sucesión hasta que concurra determinada condición, ¿vale? Entonces queda en suspenso. Y también se pueden hacer lo que se llaman llamamientos sucesivos, es decir, yo puedo dejar determinado que cuando fallezca sea heredero tal persona, pero si esa persona fallece quiero que sea esta otra y si esa fallece esta otra, ¿vale? Como os comentaba antes, hay la mayor libertad para poder dejar indicado cómo queremos que se lleve a cabo. La herencia, una vez que fallece la persona y se abre, la herencia se puede aceptar o se puede repudiar, ¿vale? La herencia se acepta o se repudia totalmente, no se puede hacer por partes, ¿vale? Es decir, si se acepta todo y si se repudia toda la herencia. Pero lo que sí se puede hacer es aceptarla a beneficio de inventario, que aquí en Aragón es la fórmula por defecto, es decir, si no se dice nada se entenderá que se acepta a beneficio de inventario. ¿Y qué quiere decir esto, aceptar a beneficio de inventario? Que se va a recibir esa herencia en cuanto a los bienes, en cuanto a los beneficios, pero en cuanto a las cargas o las deudas, solo se van a asumir hasta el límite del patrimonio que se hereda, ¿vale? No se va a responder con patrimonio propio. Sin embargo, si no se aceptara beneficio de inventario, si se acepta lo que se denomina pura y simplemente, se aceptan los beneficios o los bienes, pero también las cargas o las deudas, incluido nuestro patrimonio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en Aragón, afortunadamente, si no decimos nada, se aplica la opción menos restrictiva, pero es siempre aconsejable dejarlo indicado expresamente, que lo aceptamos a beneficio de inventario, ¿vale? Tanto la aceptación, que puede ser expresa o tácita, porque podemos no haber aceptado expresamente, pero podemos haber dispuesto de parte del patrimonio y entonces se entiende que hay una aceptación tácita. Con esto tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces siempre es aconsejable y recomendable, antes de hacer nada con el patrimonio de un fallecido que pensamos que vamos a poder o que tenemos opción de heredar porque así se ha indicado en el testamento o porque somos hijos o familiar directo, lo mejor es siempre hacer un inventario de los bienes y las deudas para saber si nos interesa aceptar o no esa herencia, ¿vale? Y luego ya pues disponemos si queremos. Tanto la aceptación como si decidimos no aceptar, como si decidimos repudiar la herencia, es irrevocable, ¿vale? Es decir, una vez que lo hacemos no hay marcha atrás, ¿vale? Más cuestiones a comentar. ¿Qué es la herencia yacente? Que seguro que es un concepto que habéis oído. Bueno, pues la herencia yacente es la situación en la que se encuentra la herencia entre que la persona ha fallecido y los herederos la aceptan o no, ¿vale? En ese tiempo en que la herencia está como en tierra de nadie se denomina herencia yacente y estará en administración por quien haya dejado determinado el causante, la persona que ha fallecido en ese pacto sucesorio o en ese testamento, por quienes sean posibles herederos, que aquí en Aragón, como tenemos la figura particular del usufructuario vidual, del cónyuge que ha sobrevivido al fallecido, pues suele ser esta persona. O si los herederos lo piden porque son patrimonios complicados, pues bueno, se puede designar un administrador judicial, ¿vale? Y en este tiempo, mientras esté en vigor esa herencia yacente, solo se podrán llevar a cabo actos que se llaman de conservación o vigilancia de la herencia, pues pagos de recibos, impuestos, pagos de pensiones de alimentos si hay hijos del fallecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estos actos no suponen una aceptación de la herencia, ¿vale? Son solo actos, como os decía, de administración. Podemos también dejar indicado en estos pactos sucesorios, en este testamento,
como os decía, deseos personales de todo tipo y también lo que se llama el legado digital, ¿vale? Que ahora ya está muy en boga, pues porque, como comentamos, todo el mundo tiene alguna red social activa y entonces pues es muy conveniente dejar indicado qué queremos que ocurra, si es que sigan activas, si no, o quién las va a gestionar, pues porque bueno, pues llama muchas veces la atención, ¿no? Gente que ya no está aquí, que siguen estando pues sus fotos, sus comentarios y sus cosas por ahí, ¿vale? Bueno, esto hasta aquí sí hemos tomado la decisión, que es lo aconsejable, de dejar indicado por escrito qué queremos que ocurra con nuestros bienes o con todas nuestras situaciones personales cuando ya no podamos decidir o cuando ya no estemos aquí. Si no hemos tomado la decisión o no lo hemos hecho de otorgar ese pacto, ese testamento, se abrirá lo que se llama la sucesión legal, o ab intestato, ¿vale? Aquí es la ley la que va a determinar, pues eso, quiénes son o cómo se ordena, cuál es el destino de nuestros bienes y nuestras deudas, ¿vale? Entonces, según nuestro Código de Derecho Foral aragonés, que sería el aplicable aquí en Aragón, heredan siempre los parientes en línea recta descendiente, que se llama, los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, ¿vale? Es decir, siempre primero los hijos y en sustitución, que esto ya os he anticipado antes un poquito, los hijos de los hijos, ¿vale? Es decir, si tenemos 4 hijos y ha fallecido uno, pues heredarán los 3 hijos y los hijos del 4.º hijo. Y así hacia abajo, ¿vale? Y si no existen descendientes, ¿vale? Pues habrá que atender a los bienes que se heredan, ¿vale? Porque de forma general heredarán primero los ascendientes, los padres, por partes iguales si están los dos vivos, o el que esté vivo, y en su defecto abuelos y así sucesivamente hacia arriba, ¿vale? Si no existen ascendientes, heredará el cónyuge, ¿vale? Siempre que no estén separados legalmente o no se haya interpuesto demanda de separación o de divorcio, ¿vale? Si tampoco hay cónyuge o están divorciados o separados, los parientes colaterales hasta el 4.º grado, es decir, hermanos tanto de doble vínculo como sencillos, ¿vale? Es decir, hermanos o hermanastros. Los de doble vínculo, los que son hijos de los dos padres, hermanos de los dos padres, percibirán el doble de la cuota que los hermanastros, ¿vale? Colaterales también, los hermanos serían de 2.º grado, tíos y sobrinos de 3.er grado, primos, hermanos, tíos, abuelos y sobrinos nietos de 4.º grado, ¿vale? Es decir, irían en esa línea. Evidentemente, los más próximos heredarán siempre antes que los que les sigan, ¿vale? Y en el caso de que no exista tampoco ninguno de estos parientes, heredaría la comunidad autónoma, que lo destinará a establecimientos de asistencia social, ¿vale? Esto es un poco lo que establece de forma general el Código de Derecho Foral aragonés, aquí en Aragón, nuestra legislación. Pero hay una serie de particularidades, porque, como os decía, también depende de los bienes o del tipo de bien del que estemos hablando, porque hay una serie de bienes que son los recobrables, los troncales y los troncales de abolorio que tienen distinto régimen, ¿vale? Entonces los voy a mencionar un poquito simplemente porque os suenen. ¿Qué son los bienes recobrables? Pues aquellos bienes que se regalaron o donaron por ascendientes, por los padres o abuelos o hermanos del difunto cuando vivía, pues esos bienes tendrán prioridad para recobrarlos esas personas que los donaron o que los dieron o sus descendientes, ¿vale? Todo esto sin perjuicio de que si hay un cónyuge que ha sobrevivido a esta persona que ha fallecido y tiene el usufructo vidual, tenga derecho de gestión, de uso y disfrute sobre esos bienes, aunque la nuda propiedad que se llama pertenezca a estos hermanos o a estos ascendientes que donaron o que dieron esos bienes, ¿vale? Estos serían los bienes recobrables. Y ahí hay un derecho de preferencia, como os decía, por quien lo dio en su momento. Luego están los bienes troncales, que son todos aquellos recibidos por el fallecido por herencia o donación de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos o sobrinos, ¿vale? Y entonces aquí heredarán o lo recobrarán o se otorgarán en primer lugar a los hermanos y sobrinos del fallecido, ¿vale? Por la línea de donde hubieran venido esos bienes troncales. Si no existen estas personas, pasarán a la madre o al padre del fallecido,
¿vale? También según la línea materna o paterna de la que provengan estos bienes, y si no hubiera tampoco padres con derecho a heredar, pues pasarán a los tíos carnales o primos hermanos, también de la línea paterna o materna, de la que procedan, ¿vale? Y luego, ya en último lugar, los bienes troncales de abolorio son aquellos bienes que han permanecido en la casa o en la familia del fallecido durante al menos las 2 generaciones inmediatamente anteriores a la suya, independientemente de la procedencia y del modo de adquisición, y aquí los heredarán preferentemente los parientes más lejanos hasta el 6º grado en línea colateral, ¿vale? Es decir, hasta primos terceros. Lo que se pretende es un poco, o lo que pretende nuestra legislación, es que se mantenga unido el patrimonio familiar, ¿vale? Evitando que bienes que han permanecido en nuestra familia, en nuestra casa, de una línea materna o paterna durante mucho tiempo, se pierdan luego acabando en manos de personas pues, que no tenían vínculo inicial con estos bienes, ¿vale? Por eso es importante, y esto siempre se hace así, que la declaración de herederos legales exprese los tipos de bienes, porque en función de que sean de un tipo o de otro, pues irán a unos familiares o a otros, ¿vale? Más cuestiones llamativas, ya terminando un poco con esta parte de nuestro derecho foral aragonés, que lo he mencionado ya un poquito, el usufructo vidual. ¿Qué es el usufructo vidual? Que seguro que os sonará. Es el derecho de uso, el usufructo universal y vitalicio, es decir, sobre todos los bienes consorciales y privativos del cónyuge fallecido que va a tener el cónyuge que le sobreviva, ¿vale? Es decir, si en un matrimonio uno de ellos fallece, el otro cónyuge va a tener el derecho a usar para siempre todos los bienes, tanto fueran consorciales como privativos, del cónyuge que ha fallecido, ¿vale? Del esposo o la esposa. Esta institución, el usufructo vidual, deriva de la familia, no deriva de la institución de la herencia, ¿vale? Deriva del matrimonio. En el momento en que uno se casa aquí en Aragón, si no renuncia a este usufructo, si no se renuncia a este usufructo vidual en capitulaciones matrimoniales, porque se otorga separación de bienes o porque, aun no otorgándose separación de bienes, se otorga un pacto y se dice que se renuncia, siempre entrará en juego al fallecimiento, ¿vale? Y este usufructo vidual en realidad forma parte de un derecho más amplio que se llama derecho de viudedad, que incluye, como os decía, este usufructo vidual que tendrá efecto o entrará en juego al fallecimiento de uno de los dos cónyuges, y luego está formado también por lo que se llama el derecho expectante de viudedad, ¿vale? Es decir, en vida del matrimonio, como ambos cónyuges tienen hay un derecho expectante que puede, en su momento, en caso de que fallezca uno u otro, puede activarse, puede entrar en juego. En caso de que uno de los dos cónyuges quiera vender un bien, aunque sea privativo, va a necesitar siempre la autorización del otro cónyuge, porque como en el futuro puede tener un derecho de uso sobre ese bien si falleciera, siempre se va a necesitar que autorice para enajenar ese bien, ¿vale? Y si no se hubiera renunciado a este derecho expectante de viudedad o la venta, la enajenación del bien concreto, aunque sea privativo de uno solo, no se hubiera hecho con la autorización del otro cónyuge, si ese bien se vende y una vez fallecido el cónyuge, el que sobreviva, podría ir al propietario de ese bien y reclamarle el uso, ¿vale? O sea, esto tiene muchísima trascendencia, ¿vale? Entonces, es muy importante conocer esta figura, el derecho de viudedad, que está compuesto, como os decía, el derecho expectante de viudedad que se manifiesta en vida y que requiere autorización siempre para enajenación de todos los bienes de ambos cónyuges, y el derecho de usufructo vidual que entra en juego o se manifiesta al fallecimiento de uno de los dos, ¿vale? Más cositas que puedan ser interesantes. Bueno, pues simplemente que la extinción de este usufructo vidual, es decir, cuando ya ha fallecido uno de los cónyuges y el que sobrevive tiene ese derecho de usufructo, de uso y disfrute sobre todos los bienes, va a ser así, como os decía, vitalicio, es decir, por siempre, y solo se extinguirá por la muerte del usufructuario, por renuncia expresa, como os decía, que se haya podido otorgar antes o después, por nuevo matrimonio de esta persona, ¿vale? Es decir, si esta persona contrae nuevo matrimonio o lleva lo que se llama una vida marital estable con otra persona, se puede extinguir, los herederos pueden solicitar al juzgado que se extinga este derecho de uso y disfrute sobre los bienes.
también por no atender a los hijos del fallecido, ¿vale? O por incumplir las obligaciones inherentes al usufructo, ¿vale? Porque hay que otorgar un inventario, hay que otorgar una fianza, salvo que se haya relevado, se haya dicho que no hay que hacerlo por parte del fallecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si se cumple, se mantendrá, y si se dan alguno de estas situaciones o no se cumplen los requisitos, el usufructo se puede dejar o quedar sin efecto, ¿vale? Entonces, este derecho, como os decía, de usufructo habitual, no depende entonces de la voluntad del causante, ¿vale? Es decir, que no lo tiene que dejar indicado en el testamento o en el pacto la persona que fallece, sino que, como os decía, deriva del matrimonio, ¿vale? Es que es muy importante que esto lo tengáis más o menos claro o que os suene, porque luego, como os decía, tiene muchos efectos. Y ahora ya vamos a ir un poquito a la última parte de la charla, que son las gestiones a realizar tras el fallecimiento. Vale, en primer lugar, pues desgraciadamente lo primero que hay que hacer cuando fallece un familiar cercano pues, es llamar a una funeraria, que son los que se van a encargar pues, de gestionar eso, el velatorio, funeral, el entierro, la cremación, etcétera, etcétera, que además pues, son situaciones, es decir, que en el momento son complicadas de llevar a cabo, pero bueno, para eso están un poquito las funerarias que intentan ayudar en estos trámites, y ellos mismos en las funerarias se ocupan también, si nos parece bien, que normalmente se hace así, pues de obtener el certificado de defunción, que es un documento que siempre nos van a pedir en el registro civil, y luego lo que se llama el certificado de últimas voluntades y el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, ¿vale? Que esto es el certificado de últimas voluntades para saber precisamente si la persona que ha fallecido ha otorgado testamento o algún pacto sucesorio y poder, en su caso, ir al notario que lo otorgó y pedir una copia, ¿vale? O no, porque igual no ha dejado indicado nada, y entonces, como os decía, entraría en juego la regulación legal. Y luego el certificado de contrato de seguros de cobertura de fallecimiento, pues para saber si tenía seguros concertados sobre la vida o accidente, para también, si es así, pues poder ir a la compañía de seguros y reclamarlo, ¿vale? Estos certificados, como os comentaba, los suelen pedir las funerarias, pero si no, los tendríamos que pedir nosotros. Una vez transcurridos 15 días hábiles a partir de la fecha de defunción, no nos los van a dar antes, ni a la funeraria ni a nosotros, por eso se dilata un poquito. Os dirán siempre que se necesita que pase este plazo. Se tiene que pedir, como os decía, en la Oficina de Registro de Actos de Última Voluntad, que se encuentra aquí en Zaragoza, en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, en el Paseo Independencia, ¿vale? Más cuestiones. ¿Qué trámites tenemos que hacer, desgraciadamente, una vez que fallece un familiar cercano? Pues si entendemos que somos cónyuge o somos hijos, o entendemos que podemos ser beneficiarios de una pensión de viudedad, de orfandad. No lo he indicado aquí, pero vamos a comentar también un poquito por encima. Se puede solicitar también por otros familiares una pensión de supervivencia, ¿vale? Y también se puede solicitar una prestación que, aunque es mínima, es muy exigua, pero bueno, ahí está, por gastos funerarios, o se llama también de auxilio por defunción, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito estas distintas situaciones, y sí que os indico que vamos a ver el régimen general, ¿vale? Porque luego hay un régimen también de clases pasivas, para funcionarios, que tiene sus particularidades, y para pescadores marinos o trabajadores del sector marino, para el régimen especial del mar, también tienen otras particularidades, ¿vale? Aunque es bastante parecido al régimen general, pero bueno, tiene particularidades. Entonces nosotros nos vamos a centrar un poco en el supuesto pues eso, más habitual, que es el del régimen general de la Seguridad Social. ¿Dónde se solicitan estas pensiones? Todas las que he comentado, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, también denominados CAIS, o hoy en día se puede hacer telemáticamente a través de la propia web de la Seguridad Social, que es bastante intuitivo, ¿vale? Pero bueno, también depende de cómo cada uno nos manejemos. Y si es en caso de accidente laboral, habrá que hacerlo a través de la mutua profesional, ¿vale? Entonces, accidente laboral a la mutua profesional, y en el resto de las situaciones lo haremos a través del CAIS o de la página del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En cuanto a la pensión de viudedad,
Se podrá recibir pensión de viudedad siempre que el causante haya fallecido por un accidente no laboral, es decir, por lesiones fuera del trabajo, por un accidente laboral, lesiones en el trabajo, que esto, como os decía, hay que solicitarlo a través de la mutua profesional. Si ha habido una enfermedad profesional, ¿vale? En estos 3 supuestos no se va a exigir periodo de cotización mínimo, es decir, si desgraciadamente ocurren, vamos a poder solicitar la pensión directamente. Y en el caso de que sea por enfermedad común, sí que se van a exigir unos requisitos, unos periodos de cotización mínimos a la persona que ha fallecido, al causante, ¿vale? Entonces, si esta persona se encontraba en alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta a la fecha de fallecimiento, se va a exigir que cotizara al menos 500 días dentro de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento, ¿vale? O al momento en que cesó su obligación de cotizar, ¿vale? Es decir, 500 días de cotización dentro de los últimos 5 años. Es un poco lo que os tiene que sonar. Si no estaba dado de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social, se podrá percibir si al menos esta persona, el fallecido, cotizó 15 años a lo largo de toda su vida laboral, ¿vale? Y en los casos de matrimonio en el que el fallecimiento derivara de enfermedad común que fuera anterior a ese matrimonio, es decir, una persona está enferma y nos casamos estando ya enferma, se va a requerir además que el matrimonio, si queremos cobrar la pensión de viudedad, que el matrimonio se hubiera celebrado con al menos 1 año de antelación o haya hijos comunes, ¿vale? O se pueda acreditar un periodo de convivencia estable y notoria que, sumado al de duración del matrimonio, cuando es inferior al año, hubiera superado esa convivencia estable y notoria al menos los 2 años, ¿vale? Es decir, esto es un poco para evitar, pues eso, estos matrimonios que se hacen ahí al final cuando ya está uno fastidiado o fastidiada, y entonces pues lo que se pretende por la Administración es confirmar que a pesar de que no había un vínculo legal formalizado, pues ha habido una relación de verdad, ¿no? ¿Quiénes van a poder percibir esta pensión de viudedad? El cónyuge o pareja de hecho estable registrada o constituida en documento público ante notario, al menos con 2 años de antelación. No vale ya, que esto es un tema que ha sido muy discutido en los juzgados, en los tribunales, las parejas estables no registradas, ¿vale? Se necesita, bueno, no registradas o no constituidas ante notario. Se necesita siempre el registro o el documento público. Esto ya ha sentado jurisprudencia del Tribunal Supremo y hay sentencias de este año que ya lo reiteran así, ¿vale? Y también es requisito indispensable no haber contraído nuevo matrimonio o unión de hecho estable, registrada o formalizada en documento público tras el fallecimiento, ¿vale? Bueno, y si hubiera relación estable similar, si se puede probar, en teoría tampoco, ¿vale? Pero bueno, aquí entra en juego el tema de la prueba, ¿vale? En caso de divorcio o separación judicial, también se va a poder percibir esa pensión de viudedad si existe reconocida una pensión compensatoria derivada de ese divorcio, de esa separación, ¿vale? Que se vaya a extinguir por el fallecimiento de esta persona, que era la que nos lo pagaba. Siempre, igual que ocurre en el caso del cónyuge, que el sobreviviente no haya contraído nuevo matrimonio o unión de hecho tras el fallecimiento, ¿vale? En estos casos, la pensión de viudedad que vayamos a percibir no podrá superar la cuantía de la pensión compensatoria. Es decir, que si recibíamos como pensión compensatoria 600 euros, aunque tengamos derecho a una pensión de viudedad de 1.200, recibiremos 600, ¿vale? Por eso es muy importante que en el caso de las pensiones compensatorias se luchen y se establezcan cuantías adecuadas, ¿vale? Que no se pacte un poco por quitarnos el problema de encima, ¿vale? Que hay que pensar a futuro. Si habiendo mediado divorcio o separación hubiera concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ¿vale? Es decir, hay un cónyuge en el momento del fallecimiento, pero también hay una persona divorciada, se repartirá proporcionalmente entre todas esas personas, ¿vale? Siempre garantizando el 40% a favor del cónyuge o pareja actual en el momento del fallecimiento, ¿vale? Y luego, hay una serie de excepciones que todavía siguen en vigor en relación con esa necesidad de pensión compensatoria, porque hasta el 1 de enero de 2008 se podía percibir, estando separado o divorciado, esta pensión de viudedad, aunque no hubiera pensión compensatoria. Entonces,
este régimen sigue vigente, ¿vale? Es decir, en caso de separaciones y divorcios que tuvieron lugar antes del 1 de enero del 2008, si se fallece hoy, ¿vale?, se tendría derecho a la pensión de viudedad, ¿vale?, aunque no existiera pensión compensatoria. Es un régimen transitorio que, como os digo, sigue en vigor siempre que, hay unos requisitos, el matrimonio hubiera durado al menos 10 años. Entre el divorcio y el fallecimiento no hayan pasado más de 10 años, ¿vale? Es decir, bueno, nada, eso ya, claro, no aplicaría en este ejemplo, ¿vale? Pero, claro, sí, que lo estoy diciendo y me estoy dando cuenta que efectivamente, como ya habrían pasado, estamos ya en el 26, claro, esto aplicaba hasta el 18, pero bueno, pues hubo ese régimen transitorio que por eso hubo personas que en ese momento la pudieron cobrar, ¿vale?, la pensión de viudedad. Y luego el último requisito era que existieran hijos comunes o el solicitante tuviera más de 50 años en el momento del fallecimiento, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esa era una posibilidad que estaba ahí, ¿vale? La que sí que sigue en vigor hoy en día, a pesar del transcurso de los años, es en el caso de que la persona que haya sobrevivido, que esté divorciada o separada, sea mayor de 65 años, si el matrimonio duró al menos 15 años y no recibe otra pensión pública, ¿vale? En ese caso sí que podrá percibirlo aunque no haya pensión compensatoria. Y también está previsto sin pensión compensatoria para las víctimas de violencia de género, ¿vale?, que acrediten esta condición, que luego veremos un poquito más en detalle. También se podrá percibir la pensión compensatoria, ya hemos visto, cuando se es cónyuge, cuando se está divorciado o separado, que actualmente pues sería eso, un caso de, como hemos visto, de pensión compensatoria o ser persona mayor de 65 años o ser víctima de violencia de género acreditada. También se puede percibir esa pensión de viudedad en caso de que haya habido una nulidad matrimonial, siempre que se haya establecido una indemnización para la persona que es, ¿vale?, y siempre que esa persona, como ya os he comentado antes, no haya contraído nuevo matrimonio o unión de hecho tras el fallecimiento con otra persona. Y la pensión de viudedad aquí también será reconocida en cuantía proporcional al tiempo de convivencia con el causante, ¿vale? Y también aplica lo que os he comentado antes en casos de separación o divorcio, si concurren varios posibles beneficiarios de la pensión de viudedad, ¿vale? Se repartirá proporcionalmente, garantizando siempre el 40% al cónyuge o pareja que fuera actual en el momento del fallecimiento, ¿vale? Y vamos a ver también los casos de violencia de género, como os comentaba antes, que en caso de que exista situaciones acreditadas de violencia de género, la mujer, independientemente de que sea cónyuge, pareja de hecho estable, divorciada, separada, pareja extinguida, matrimonio nulo, en todas las situaciones podrá percibir esa pensión de viudedad siempre que se acredite la condición de víctima de violencia de género, ¿vale? ¿Cómo se acredita esta condición de víctima de violencia de género? A través de una sentencia firme condenatoria por un delito de violencia de género, a través de una orden de protección o cualquier resolución judicial que acuerde medidas cautelares en favor de la víctima, a través de un informe del Ministerio Fiscal en el que se establezca que hay indicios probados de ser víctima o de que esa persona ha sido víctima de violencia de género, o a través de un informe de los servicios competentes, que aquí en Aragón es el Instituto Aragonés de la Mujer, ¿vale? Plazo para solicitar la pensión de viudedad. Se puede solicitar en cualquier momento, ¿vale? Pero el pago se hará solo retroactivamente hasta los 3 meses anteriores a la solicitud, ¿vale? Es decir, si se da el fallecimiento y solicitamos la pensión de viudedad en los 3 meses siguientes, se abonará la totalidad. En el caso de pensionistas, de que el fallecido fuera pensionista, desde el primer día del mes siguiente al fallecimiento, y si no fuera pensionista, si fuera un trabajador, desde el día siguiente al del fallecimiento, ¿vale? Y si hacemos la solicitud pasados esos 3 meses, pues simplemente se abonará desde los 3 meses anteriores, ¿vale? El importe de la pensión de viudedad será con carácter general el 52% de la base reguladora, y si se reúnen determinados requisitos, pues de edad, por ejemplo, para mayores de 65 años, si hay cargas familiares, si no se superan determinados ingresos, etcétera, etcétera, se puede llegar al 60 o al 70% también en función de los supuestos, ¿vale?
La pensión, como ya sabéis, se abona mensualmente con 2 pagas extraordinarias al año, en junio y noviembre, salvo en casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que se prorratearán estas pagas extraordinarias en las 12 mensualidades. La pensión de viudedad tributa como un rendimiento del trabajo en el IRPF y está sujeta a retención, salvo si deriva de actos de terrorismo. Siempre se va a garantizar una pensión de viudedad mínima, se va a revalorizar anualmente, de manera, os decía, la pensión mínima que sí queda por debajo, la que nos otorguen por debajo de esa pensión mínima, se van a establecer o se van a poder solicitar unos complementos para llegar a esa mínima, ¿vale? Y además, en caso de accidente laboral o enfermedad profesional, se puede solicitar una indemnización adicional a tanto alzado, que serán 6 meses de la base reguladora de la pensión de viudedad, ¿vale? No se abonará nunca esta pensión de viudedad a la persona condenada, al hombre en este caso condenado por sentencia firme por delito de homicidio o lesiones en el marco de la violencia de género contra quien haya generado ese derecho a la pensión, ¿vale? Es decir, si ha fallecido la mujer por ese acto, ese homicidio o esas lesiones, al agresor en este caso no se le va a pagar nunca la pensión de viudedad. El plazo de resolución que tiene la Administración es de 90 días, pero en la práctica se suele hacer entre 15 días y un mes, dependiendo de si se aporta toda la documentación adecuadamente. Y, bueno, si se deniega, se puede recurrir tanto en vía administrativa como ante los tribunales, ¿vale? Vamos a ver ahora un poquito también la pensión de orfandad. ¿Quién puede percibir la pensión de orfandad? Pues con carácter general, los hijos menores de 21 años o dependientes, ¿vale? Y en determinados casos, pues cuando haya orfandad absoluta o discapacidad superior al 33% o ingresos no superiores al salario mínimo interprofesional, se podrá solicitar o podrán ser beneficiarios también los hijos hasta los 25 años, ¿vale? ¿Cuál es la cuantía que se abona? Pues con carácter general el 20% de la base reguladora. Y en casos de accidente laboral o enfermedad profesional se podrá pedir también una indemnización adicional a tanto alzado, que será una mensualidad de la base reguladora de esa pensión de orfandad. Y en los casos de orfandad absoluta, es decir, cuando el beneficiario haya perdido al padre y a la madre, se podrá incrementar también esta pensión de orfandad hasta un 52%, incluso al 70% de la base reguladora en función de las circunstancias, ¿vale? Si son varios beneficiarios también, varias personas las que pueden optar a esta pensión de orfandad y también incluso si concurren varios beneficiarios con la pensión de viudedad, se repartirá esta pensión proporcionalmente entre todos, no pudiendo superar el 100% de la base reguladora, salvo en determinados casos excepcionales, y tendrá siempre prioridad la pensión de orfandad sobre la pensión de viudedad, ¿vale? La pensión de orfandad se abonará a quien tenga a cargo a los menores, excepto, que aquí aplica también esa excepción, si el progenitor hubiera sido condenado por esos delitos de homicidio o lesiones frente a la víctima, que no podrá cobrar tampoco esa pensión de orfandad, ¿vale? Entonces, como os decía, si son menores, pues a la persona que tenga a cargo a esos menores, y si ya el beneficiario es mayor de edad, tiene más de 18 años, pues a la persona beneficiaria, al hijo mayor de 18 años. La solicitud, igual que la pensión de viudedad, se puede hacer en cualquier momento, pero también tiene un efecto retroactivo máximo de 3 meses, ¿vale? Y los efectos serán igual que en la pensión de viudedad, ¿vale? Es decir, si se solicita dentro de los 3 meses y el fallecido no era pensionista, pues desde el día siguiente al fallecimiento, y si era pensionista desde el primer día del mes siguiente, y si se solicita después, pues solo se abonarán los últimos 3 meses. El pago también es igual mensual, con las pagas extraordinarias tal y como os he comentado antes. Se garantiza también la pensión mínima con los complementos y la revalorización, y en este caso está exenta de tributación en el IRPF, ¿vale? Es decir, la pensión de viudedad sí que tributa, la de orfandad no. Esto es así desde el año 2003, desde el 1 de enero de 2003. El plazo de resolución es el mismo que en el de viudedad, y la extinción en el caso de la pensión de orfandad pues será por alcanzar las edades de cese, por los 21 hasta los 25 años en función de los casos, por cesar en la incapacidad si ese hubiera sido el motivo del otorgamiento, por ser el beneficiario adoptado, ¿vale? Por contraer matrimonio, ¿vale? O por el fallecimiento, ¿vale? Vamos a ver ahora también, hemos visto la pensión de viudedad, pensión de orfandad, y ahora vamos a ver un poquito la pensión o subsidio que también se puede solicitar
en favor de familiares, ¿vale? Es decir, existe también la posibilidad de solicitar una prestación para proteger la situación de necesidad económica que ha ocasionado el fallecimiento de una persona para una serie de familiares que dependían económicamente de esa persona. ¿Quiénes son esos familiares? Pues pueden ser la madre y el padre, abuelas y abuelos, nietos o nietas y hermanos o hermanas, y los hijos o hijas y hermanos o hermanas de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, ¿vale? Estas personas pueden pedir esta prestación siempre que hayan convivido y dependido económicamente de la persona que ha fallecido, del causante, durante al menos los 2 años anteriores al fallecimiento y no tengan derecho a ninguna otra pensión pública y carezcan de medios de subsistencia. Se entenderá que carecen de medios de subsistencia cuando no tengan ingresos que en cómputo anual superen el salario mínimo interprofesional que esté determinado en cada momento, ¿vale? Sí, estamos ya un poquito en la recta final, ¿vale? Será necesario también en estos casos, para que estas personas puedan solicitar estas prestaciones y puedan tener acceso a las mismas, que haya habido unos periodos de cotización mínima por parte del fallecido, ¿vale? Que son iguales que los de la pensión de viudedad. Y en el caso de pensionistas, no se va a exigir en este caso periodo de cotización, ¿vale? Y tampoco se va a exigir periodo de cotización en el caso de accidente o enfermedad profesional, ¿vale? La cuantía de esta prestación, con carácter general, el 20% de la base reguladora, sería similar a la que se da por pensión de orfandad, ¿vale? Y si hay personas que tengan derecho a pensión de viudedad u orfandad, si no hay personas que tengan derecho a pensión de viudedad o orfandad, es decir, no hay hijos ni hay cónyuge que hayan o que puedan percibir estas pensiones, se incrementará esta cantidad, este 20%, con el 52% de la pensión de viudedad, ¿vale? Hasta el límite del 100% de la base reguladora. También existe para estas personas que os he comentado, padre, madre, abuelos, abuelas, hermanos y demás, la posibilidad, en casos de accidente o enfermedad profesional, de solicitar la concesión de una indemnización a tanto alzado, que serán 9 mensualidades si hay un solo ascendiente y 12 si me desdigo. Esto solo lo podrán solicitar los padres y las madres, ¿vale? No todos, solo los padres y las madres. En el caso de accidente o enfermedad profesional, padres y madres podrán solicitar, además de esta prestación por supervivencia, una indemnización a tanto alzado, que será, si hay un solo ascendiente, si hay un solo padre o madre, 9 mensualidades de la base reguladora, y si existen los dos, si están vivos los dos, 12, ¿vale? Pero será incompatible con otras pensiones o con esa otra pensión por supervivencia que comentaba, con lo cual, en el caso de padre o madre, pueden optar a una o a otra, pero serían incompatibles, ¿vale? La solicitud de esta prestación por supervivencia y de estas cantidades que acabamos de comentar, pues igual que la pensión de viudedad o orfandad, se puede hacer en cualquier momento, pero con los efectos retroactivos máximos de los 3 meses, ¿vale? El abono, pues igual que la pensión de viudedad y orfandad mensual, se revaloriza y, igual que la pensión de viudedad, sí que estaría también sujeta como rendimiento del trabajo al IRPF, ¿vale? Luego, ya en último lugar, en cuanto a esta parte, comentaros la posibilidad de pedir una prestación por gastos funerarios o auxilio por defunción, que lo que pretende es ayudar un poquito a hacer frente a los gastos del sepelio, que lo puede pedir y se le puede otorgar a quien haya pagado esos gastos, siempre que acredite haberlos abonado y, salvo prueba en contrario, se entenderá que son el cónyuge, el sobreviviente en una pareja de hecho, los hijos del fallecido que hayan convivido con él habitualmente o los familiares que hayan convivido habitualmente, ¿vale? Se requiere también que el fallecido haya estado en alta o en situación asimilada al alta o que haya estado percibiendo el subsidio de incapacidad temporal o subsidio por riesgo durante el embarazo o lactancia, maternidad, paternidad o que sea pensionista de incapacidad permanente o jubilación a nivel contributivo, ¿vale? El plazo para solicitarlo es de 5 años y la cuantía, como os decía, es muy pequeñita, muy exigua, pero bueno, pues ahí está, son 46,50 euros, ¿vale? Bueno, no, ahí está. Ya, exacto, bien. Yo os tenía que contar que existe, luego ya esto a veces también ayudan en la tramitación las funerarias, entonces bueno, pues ahí está.
Y luego ya por último, el último apartado, por deciros un poquito rápidamente, están las gestiones de tramitación. Pues una vez que hemos hecho todas estas cuestiones administrativas, hemos tenido el funeral, hemos pedido las pensiones que nos puedan o prestaciones que nos puedan corresponder, pues ¿cómo se lleva a cabo un poco más en concreto la tramitación de la herencia? Pues como os decía, por repasar, obtener el certificado de función del registro civil, certificado de últimas voluntades para saber si se ha otorgado testamento o no, certificado de contrato de seguros para ver si hay seguros en vigor. Si existe testamento, hay que ir al notario y entonces ahí veremos un poquito qué dice ese testamento, que es el que hay que seguir. Y en el caso de que no haya testamento, se debe realizar primero lo que se llama una declaración de herederos ab intestato, ¿vale? Por un acta que se llama de notoriedad en la notaría correspondiente. En ese acta que se determina pues, quiénes son los herederos legales conforme al derecho foral aragonés, acreditando el grado de parentesco que tienen esos herederos, y siempre tiene que haber 2 testigos. ¿Vale? Por eso os decía, siempre es mejor si se deja redactado el testamento, porque todo esto se le evita a los herederos. ¿Vale? Más cosas. Una vez que ya, si hay testamento, seguimos el testamento; si no hay testamento, se ha hecho la declaración de herederos ab intestato por acta de notoriedad, toca aceptar o repudiar la herencia. ¿Vale? Esto ya os he comentado que se puede hacer a beneficio de inventario o pura y simplemente, recomendable siempre a beneficio de inventario previa realización del inventario para conocer bienes y deudas, y entonces ya aceptar o renunciar a la herencia. ¿Vale? Comentaros también que si hay varios herederos y uno se niega a aceptar o no aceptar, podemos reclamarle la aceptación intentándolo primero a través del notario, ¿vale? Mandándole un requerimiento notarial. Tendrá entonces un plazo de 30 días para decir si acepta o no acepta, y si no dice nada, se entenderá que la acepta, ¿vale? Con todas sus consecuencias. Y entonces, si sigue sin hacernos caso, podemos ir luego al juzgado, ¿vale? Esto es un poquito para aquellos herederos que estén bloqueando las herencias, pues que sepáis que hay vías para poder desbloquearlo, ¿vale? Importante, una vez que hemos aceptado la herencia, ¿vale? Habrá que liquidar, fundamentalísimo, el impuesto sobre sucesiones, ¿vale? Tenemos 6 meses desde el día siguiente al desfallecimiento del causante. Podemos solicitar una prórroga de otros 6 meses, siempre dentro de los 5 primeros meses. Si lo hacemos el quinto mes y un día, solo vamos a tener los 6 meses, ¿vale? Y si utilizamos la prórroga, nos van a cobrar intereses, si hubiera luego que pagar, ¿vale? Con lo cual, pues lo ideal es hacerlo dentro de los 6 meses, pero bueno, como en Aragón a menudo sale exenta la liquidación, pues bueno, no pasa nada, se suele pedir muchas veces esa prórroga. El impuesto se liquida ante la Agencia Tributaria de Aragón a través del modelo 650 y se tiene que presentar en todos los casos: certificado de función, certificado de últimas voluntades, testamento o declaración de herederos ab intestato, la relación e identificación de los posibles herederos y un inventario de los bienes y derechos, ¿vale? Dando un valor a todos y cada uno de ellos. Si no sabemos el valor determinado, hay que dar al menos un valor aproximado, ¿vale? Es decir, se tiene que liquidar provisionalmente. Luego ya se ajustará cuando se determinen los valores correspondientes. Es decir, el impuesto sobre sucesiones se paga antes de disponer o de recibir los bienes, ¿vale? No se puede en principio disponer del capital de cuentas corrientes ni de otros bienes antes de pagar el impuesto de sucesiones. A veces nos encontramos con que podemos no tener dinero líquido para pagar este impuesto. Entonces, soluciones: pedir un préstamo, que muchos bancos nos van a avalar a cuenta de los bienes que hay para cobrar, ¿vale? También Hacienda permite hacer una autoliquidación parcial de los seguros de vida y seguros de ahorro, así como del dinero en efectivo y valores bursátiles, para poder cobrarlos previamente y con eso hacer frente al resto, pero hay que justificar la solicitud y acreditar muy bien por qué se necesita el dinero, ¿vale? Y también se puede pedir a Hacienda un aplazamiento del impuesto de sucesiones durante un año, pero también va con pago de intereses, ¿vale? Es decir, bueno, pues se nos ofrecen determinadas fórmulas para que podamos hacer frente al pago del impuesto. El impuesto de sucesiones se debe liquidar siempre sí o sí, tanto si sale a pagar como si no, ¿vale? Hay un plazo de prescripción. Si pasan los 4 años, que es de 4 años, si pasan los 4 años y no lo hemos liquidado, pues ya está, nos hemos salvado. Pero si durante ese tiempo Hacienda se da cuenta, pues nos puede venir con una sanción importante, ¿vale? El
La liquidación del impuesto de sucesiones nos lo van a solicitar siempre, junto con el justificante de liquidación de la plusvalía municipal, para poder inscribir cualquier bien inmueble en el registro de la propiedad, ¿vale? Con lo cual, si existen bienes inmuebles, pues casi siempre va a haber que hacerlo todo en orden, en tiempo y forma, ¿vale? Como os decía, en Aragón existen bonificaciones bastante altas para el impuesto de sucesiones, pero bueno, pues hay que liquidarlo, ¿vale? También hay que liquidar en el caso de que existan, vamos terminando, sí, en el caso de que existan bienes inmuebles de naturaleza urbana, pisos, viviendas, garajes, trasteros locales, el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se llama la plusvalía municipal, ¿vale? Que se hace en el Ayuntamiento de Zaragoza. También hay que presentarlo tanto si sale a pagar como si no, tanto si hay incremento en el valor de los terrenos, de los bienes inmuebles de naturaleza urbana que vamos a percibir, y si se presenta fuera de plazo también se aplican recargos e intereses, ¿vale? En las herencias y donaciones, en este caso en las herencias, lo presenta quien paga quien recibe el bien. En las ventas lo suele hacer el vendedor. El plazo en las herencias es de 6 meses, también como en el impuesto de sucesiones, desde el día siguiente al fallecimiento, prorrogables también dentro de los 5 primeros meses, otros 6 meses más, ¿vale? Como en el impuesto de sucesiones, y también tiene un plazo de prescripción de 4 años. Una vez que ya hemos liquidado impuesto de sucesiones y plusvalía si hay bienes inmuebles de naturaleza urbana, entonces ya se procederá a la adjudicación y a la partición que se llama el reparto de la herencia, ¿vale? Es decir, vamos al notario y se formaliza la transmisión ya concreta, la adjudicación de cada bien concreto a cada heredero. Y ya, en último lugar, los últimos trámites que hay que hacer una vez que ya hemos aceptado la herencia, hemos pagado impuestos de sucesiones, plusvalía, se nos han adjudicado los bienes, pues actualizar los registros correspondientes, ir, si hay bienes inmuebles, al registro de la propiedad para ponerlos a nuestro nombre, que como os decía, siempre os van a pedir el justificante de la liquidación del impuesto de sucesiones y de plusvalía municipal, cambiar la titularidad de las cuentas bancarias, de las cuentas corrientes y de otros bienes, por ejemplo, los vehículos, ¿vale? O los seguros, etcétera, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta también la declaración del IRPF, que al año siguiente hay que presentar. En la declaración no vamos a tener que pagar por los bienes que hemos recibido, porque eso ya lo hemos pagado a través del impuesto de sucesiones, pero sí podemos tener que pagar si derivado de esos bienes se han dado unos rendimientos. Es decir, si hemos recibido un bien, una casa, por ejemplo, una segunda vivienda, y la tenemos a disposición, eso para Hacienda implica que al tenerla a disposición hay un rendimiento. Pues hay que declararle y nos van a cobrar un poquito en el IRPF que presentemos en relación con ese año al año siguiente. Si hemos recibido un dinero y lo hemos invertido en acciones y esas acciones nos han dado unos rendimientos. O si hemos recibido un bien inmueble, un piso, una casa, y lo hemos vendido y ha habido ganancias patrimoniales o lo alquilamos. Todo eso sí que hay que declararlo en el IRPF y se nos va a cobrar lo correspondiente, ¿vale? Y también habrá que presentar en su caso, y con esto ya termino, el impuesto sobre el patrimonio, que bueno, aquí en Aragón pues bueno, tiene una exención alta, hasta los 700.000 euros excluidos hasta 300.000 euros la vivienda habitual, y también tendremos que presentarlo si el valor de los bienes supera los 2 millones de euros, aunque el patrimonio neto no supere esos 700.000 euros, ¿vale? Entonces esto es bueno para patrimonios de bastante volumen, pero bueno, que sepáis que está aquí. Bueno, pues nada, espero haber un poco, porque es un tema denso, amplio, he intentado condensarlo de la mejor manera posible, espero no haber ido muy rápido y espero haber podido dejar claro o dejaros claros determinados conceptos que sí que me parecía interesante que pudierais o conocer o refrescar, ¿vale? Y bueno, pues ahora cualquier duda que se os pueda plantear, pues encantada de poder ayudaros. Hola, soy Conchita. Si he entendido bien, una pareja que viva sin legalizar su situación, sin estar casados ni nada, lleven 15 años y tengan hijos, si fallece él, ella no tiene derecho a nada. No, a ver, ¿a nada en qué sentido te refieres? O sea, ¿A qué? ¿A pensión de viudedad? No. ¿Y a herencia? A herencia, sí. ¿La ha dejado como heredera en el testamento? No, sí. Sin testamento, no. Sin testamento, no. sus hijos solo. De hecho, hace poquito vino una mujer llorando como una magdalena desesperada porque le había pasado eso. Se iban a casar, pero enfermó de repente, falleció antes de haber podido tramitar el matrimonio y se ha quedado sin nada. ¿Y si el matrimonio tiene separación de bienes y no hay testamento tampoco a favor del marido, hereda el hijo?
si tienes separación de bienes, si tienes, o sea, matrimonio con separación de bienes Sí. y ¿Sin testamento? sin testamento, exacto. Sí, bueno, siempre la nuda propiedad para el hijo. Para el hijo. Y si no se ha renunciado en esa separación de bienes al usufructo vidual y al usufructo vidual, porque si no se ha renunciado, la mujer sí que tendría derecho al uso y disfrute, ¿vale? Pero si se ha renunciado, que es lo que se suele hacer, no tendrá derecho a nada, será todo para el hijo. Vale, gracias. Nada. Espera un segundito. Ya me perdonarán, un poco aquí, me hace falta un 2, 3. No sé si lo has comentado, se te ha olvidado en el tema de que cuando muere la persona y disfruta o de una pensión de jubilación o bien de dependencia, hay que avisar para decir que ha fallecido. No sé si lo has comentado. Vale, no porque lo doy por... Bueno, tienes Lo has razón. dado por Debería... hecho, como que lo hacía la funeraria, Debe- ¿no? Me he imaginado. Debería haberlo mencionado. Lo que pasa es que son gestiones que entiendo que se hacen por defecto, porque claro, si se está percibiendo una pensión, cualquier persona con sentido También hay común... gente con dolo que lleva no sé cuántos años y Ya, siguen pero cobrando claro, la pensión. claro, lo que pasa es que eso es un delito de apropiación Claro, indebida. por eso Quiero lo decir, digo. entiendo que la gente actúa con sentido común y que si tu esposo o tu esposa fallece, estaba cobrando una pensión, pues hombre, es de lógica, aparte porque lo lógico es que tú vayas a tramitar la pensión que te corresponda, ¿no? Y esto te lo va a indicar también siempre en la funeraria, te lo van a decir un poquito porque ellos suelen un poco acompañar en estas circunstancias. Si no se tiene un letrado o letrada de confianza o un amigo o amiga que desgraciadamente haya pasado por esas circunstancias, pues en la funeraria siempre se indican un poquito los pasos iniciales, ¿vale? Pero tiene razón que igual debiera haberlo comentado, pero esto es como cuando se altera cualquier circunstancia, es decir, si percibimos una pensión de viudedad y contraemos nuevo matrimonio, hay obligación de comunicarlo. También, o sea, quiero decir, eso va de suyo, pero bueno, nunca está mal decirlo. Documento de testamento vital, has hablado de que se puede llevar al registro de la comunidad o al registro nacional. ¿No es necesario hacerlo 2 veces? Porque lo que entiendo es que se compartirán los datos o no. No. ¡Hala! Aquí son muy particulares. Quiero decir, el registro de cada comunidad autónoma es de cada comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, por eso está previsto el estatal y el de cada comunidad autónoma. Entonces, si solo se ha registrado en el de la comunidad autónoma y falleces porque te has trasladado luego a otro sitio, se va a hacer averiguación. Quiero decir, se pedirán autorizaciones y se acabará pudiendo comprobar, ¿vale? Pero claro, se facilita todo mucho más si tu interés o tu intención es que se conozca y el acceso sea el más rápido y el más fácil posible para todo el mundo, pues lo mejor es, ya que haces el trámite en uno, hacerlo en el otro, ¿vale? Es un poco lo que comentaba, tú puedes otorgarlo y no registrarlo. Puedes no registrarlo y es válido igualmente, pero claro, eso quiere decir que alguien tiene que saber que existe. Entonces, bueno, pues habrá que hacer averiguaciones. Los médicos, cuando tienen una persona que está incapacitada física o psíquicamente, primero hablan con las personas, los familiares, los allegados que van allí al centro de salud, intentan averiguar un poquito pues, si ha otorgado el documento, no lo ha otorgado, en qué sentido. Claro, ellos hacen sus averiguaciones. Entonces, la cuestión es facilitar un poco para que en caso de que ocurra, pues lo tengas todo o lo pongas todo lo más fácil posible, ¿vale? Y en el caso, Amanda, de que cambiemos de comunidad autónoma, tendríamos que, dijéramos, la parte que tiene que ver con la comunidad autónoma, actualizarlo. Eso es lo aconsejable. Incluso, que tampoco lo he comentado antes, si recibimos atención en centros sanitarios privados, ¿vale? Pues porque hay gente que habitualmente va a un centro sanitario privado, también es aconsejable comunicarlo al centro de salud para que lo incluyan en el historial clínico, ¿vale? Porque puede pasar lo mismo. Claro, luego en el centro privado tendrán que contactar con el salud para ver si les autorizan, si pueden, tal. Entonces, si nuestra intención es un poco facilitarlo, pues lo mejor es registrarlo en todos los sitios posibles. Eso es. Has comentado antes en cuanto a gastos funerarios, que me parece irrisorio Sí, lo que has comentado, o sea, sí, lo que hay, es lo para que que hay. no lo tramites y punto. Sí. De cara a declaración de la renta posterior por parte de herederos, ¿existe algún tipo de deducción o algo con relación a esos gastos? Eso se deduce en relación con la herencia. O sea, esos son gastos de la herencia.
¿vale? Es decir, cuando uno, claro que no he entrado porque eso ya nos hubiera supuesto, exacto, muchos datos y desarrollar mucho más, pero claro, cuando se establece un poco el inventario de la herencia, se indican bienes y deudas, y dentro de las deudas de la herencia están las cargas del sepelio, del funeral, todos los gastos asociados, ¿vale? Y los impuestos también se pueden desgravar, claro. Sí. Quiero decir que son cargas de la herencia. Y en este sentido, yo quería, válido, preguntar, muchas personas sí que es verdad que tienen contratado un seguro para estas situaciones, pero eso cada vez también es menos frecuente. En personas más jóvenes no hay durante muchísimo tiempo, en Aragón y en España, era como, y de nuestros mayores, como muy típico, por así decirlo, que contratasen el seguro de decesos. Eso nos estamos encontrando con situaciones que no es así. En el caso de que tengas un seguro, como nos explicaba antes Amanda, llamas y esa funeraria que tú tienes contratada se encarga, según el seguro, vamos a decir, de todo, ¿no? Lo más. En el caso de que no lo tengas, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Pues, porque también se puede dar la situación. Claro, Siempre hay sí. una funeraria de guardia, tal, pero quiero decir, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es que, como os digo, en caso de que no tengas, pues eso, un abogado o abogada de confianza o un gestor o alguien que haya pasado por esa situación, la primera forma de contacto y en la que te indican cómo gestionar es en la funeraria, porque antes las personas mayores sí que solían disponer de estos seguros de decesos, que ahí pues les daban un poco el punto de partida, ¿no? Les indicaban las gestiones y los pasos, pero es que ahora eso lo están haciendo directamente desde las funerarias porque efectivamente pues la mayoría de la gente joven ya no contrata estos seguros. Eso también, claro, lo que pasa es que eso es antes, sí, o sea, ya cuando se va preparando en caso de enfermedades que ya se va viendo un poco el devenir, pero claro, pienso también pues eso en casos de accidentes o de situaciones inesperadas, de fallecimientos por un paro cardíaco, por un tema respiratorio inminente, pues la ambulancia que va también, los sanitarios, claro, ellos también te pueden indicar, lo que pasa que lo hacen un poco más someramente y normalmente pues eso, las funerarias un poco son, pero bueno, todos los implicados, sí. El hospital es un trámite al que claro. están habituados y muy acostumbrados, teniendo en cuenta que además la persona que te toca o acompañar en ese momento a un familiar, pues como que tu cabeza está en muchas cosas, pero, y esto que Amanda lo ha explicado muy claramente, cuando toca es un lío de mucho cuidado, porque sobre todo la persona pues está en lo que está, que es en la pérdida de esa persona familiar o querida o lo que sea. Vale. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Un momentín solo por concretarle a ella, es que me preguntabas antes de deducción en el IRPF. No, o sea, eso descuenta, por decirlo de alguna forma, en cuanto al impuesto de sucesiones, ¿vale? Pero no se desgrava al año siguiente en el IRPF. Es que lo he explicado, estaba pensando y digo, creo que no lo he dejado claro. Entonces, ¿sí? Vale. Vale. Por ejemplo, ahora me surge, cuando ha habido unos gastos derivados de la enfermedad cuyo proceso ha terminado en defunción, también se pueden restar de la herencia, porque se entiende que son todo gastos vinculados a lo que finalmente ha derivado en el fallecimiento. Sí, se incluyen como gastos a restar en el inventario que se hace, como os he comentado, cuando tú presentas o tú liquidas el impuesto de sucesiones, se hace un inventario, bienes y cargas, deudas. Entonces, dentro de las deudas están los gastos de enfermedad, de sepelio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, yo quería preguntar si es legal en un testamento de padre a hijos, ¿vale? Poner una limitación en los bienes inmuebles, en las propiedades, de que no los puedan vender durante muchos años, 50 años. Sí. ¿Es legal? Sí. Pero eso va en contra de derecho, ¿no? O sea, no. Tú transmites la propiedad y que no lo puedas vender. Tú lo transmites la propiedad como a ti te parece. Como os decía, sobre todo nuestra legislación, la legislación aragonesa,
es muy amplia y permite que la voluntad se desarrolle en toda su extensión siempre que no contravenga la ley, y poner como condición que no se venda hasta dentro de 50 años porque quieres que sigan el patrimonio, porque ¿qué pasa muchas veces? Pues que hay hijos, y eso los padres lo saben, que igual lo que quieren es enseguida vender la casa que para ese padre o esa madre tiene un significado, un valor sentimental, pues sabe que en cuanto llegue a manos de, si tiene 3 hijos, pues 2 de ellos lo van a querer vender. Entonces, ¿qué hace? Pone una condición y dice, esto lo vais a recibir como nudo propietarios y como herederos, ¿vale? Pero o bueno, herederos completos, quiero decir, plenos propietarios, pero no vais a poder disponer de ello, no lo vais a poder enajenar hasta dentro de 50 años porque quiere que permanezca en el patrimonio de 50 años. Eso no contraviene ninguna ley. Eso es la voluntad del testador y está muy bien. Además, es lo que se debería hacer. Es decir, bueno, pero claro, pero entonces habrá que, por eso uno tiene que valorar cuando acepta o no una herencia las condiciones que se establecen en el testamento, porque si a ti te dejan una casa con unos gastos importantes y te dicen que no la puedes vender ni alquilar, pues igual dices, oye, pues es que no la voy a aceptar porque no puedo asumirla. Ahora bien, igual lo que te dicen es, no la puedes vender, pero sí alquilar. Vale, pues dices, bueno, pues igual puedo así, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre atender a lo que se dice y ver si interesa o no en todos los sentidos, ¿vale? Y a mí me parece muy positivo que el testador, el que hace el testamento, realmente manifieste cuál es su voluntad, porque ya os digo que la mayoría de las veces la gente lo hace un poco como no quiere meterse en líos, a todos por igual. Y luego llegan los herederos y se están partiendo ahí en la cabeza, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo y la casa o los bienes que para ti tuvieron un valor importante, pues acaban mal vendiéndose, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que para el padre o la madre que hace ese testamento, pues a veces es duro tener que manifestar cuál es su deseo real, pero yo os aconsejo que lo hagáis, porque creo que luego facilita mucho las cosas y evita muchísimos problemas a todos los niveles. Sí, allá al fondo había una pregunta más. Sí. Bueno, yo le agradezco la magnífica exposición. La verdad que he hecho un relato, bueno, pues pero magnífico. Muchas gracias. Nada, yo simplemente por aclarar un poco o por lo menos comentar acerca de del documento de voluntades anticipadas. Con respecto al documento, se puede hacer perfectamente de forma gratuita en el Salud, en el centro de salud. Nos pueden dar el documento, se puede llevar al centro de salud con una serie de requisitos, con la documentación que nos piden, que es básicamente la documentación, no las copias, incluso documentos originales o el carnet de identidad o el pasaporte, etcétera, de las personas que están implicadas en el documento. Y desde el centro de salud se puede tramitar al registro de los documentos. Este registro de salud como comunidad autónoma lo va a remitir al Registro General de España, porque a través de ese registro en cualquier comunidad autónoma pueden ver los profesionales sanitarios qué es lo que ha indicado la persona que ha hecho el documento. O sea, no hace falta, en principio, llevarlo o hacerlo a un sitio, a otro, no. Sí que puede estar indicado, si cambiamos de comunidad autónoma, pues en el centro de salud donde nos atienden, si está reflejado en la historia clínica, etcétera. Pero en principio es el propio Salud quien luego comunica a esto en cuanto al documento elaborado o hecho en el Salud. Si vamos al notario, pues el notario tendría que encargarse de hacer esto, ¿no? Entonces, el propio Salud es el que remite tanto al registro autonómico como al registro nacional. Sí. Y, como digo, se puede hacer en el centro de salud, se puede solicitar, y del centro de salud donde tenemos se remite al registro general de la comunidad autónoma. Nada, simplemente por comentar esta... A ver, claro, yo he hablado de muchas posibilidades, entonces hago un poco unas indicaciones genéricas que luego si se hace directamente porque iba a decir, tampoco es lo habitual. Bien, hay muchas fórmulas y cada uno al final decide la que quiere, pero efectivamente a través del centro de salud, cuando hay administración interviniente en medio,
suelen, igual que estábamos comentando ahora, pues los médicos cuando hay una enfermedad pues ya te van indicando, ¿no? Entonces ellos facilitan esa situación, pero claro, yo tengo que exponer un poco y aconsejar además la verificación de las situaciones, porque luego también la administración puede cometer errores. Entonces, mi consejo siempre es hacerlo de una manera proactiva y además así nos aseguramos que en todas las circunstancias queda registrado en todos los sitios convenientemente. Hola. Sí, tienes que acercarlo ahí. Sí, efectivamente, hace muy bien. Muchas gracias. Nada, a usted por el apunte, no obstante. Dos intervenciones más, ¿no? ¿Ella también había pedido? Sí, disculpe. Y si no les importa, voy repartiéndoles. Y una pregunta. Un matrimonio tiene un hijo y quiere dejar un bien del uno al otro hasta que los dos fallezcan. ¿Y se puede hacer eso? A ver, antes se decía, le dejas €1 a tu hijo hasta que fallezcan los dos, la pareja, sí, el matrimonio. Sí. Hoy actualmente, es que ante el derecho foral sé que hay cosas raras. A ver, no. Cuando tenemos un hijo, la mitad de lo que se llama el caudal relicto, es decir, del patrimonio hereditario, tiene que ir siempre a ese hijo. Eso es la legítima. Eso no se puede saltar. Sí, pero por circunstancias muy concretas. Claro, si ha habido violencia, abandono, y eso tiene que declararlo un juez o tiene que estar declarado, quiero decir. No... ¿Y no hay un mínimo para dejarle al hijo? Sí, la mitad del caudal hereditario. ¿La? 50%. La mitad del caudal hereditario. A lo que usted se refiere, o tú te refieres, sí. Que eso se hacía antes, pero que no es necesario. Cuando hay varios hijos, tú puedes querer dejárselo todo a uno. Sí. Entonces, antes lo que se hacía era decir, se lo dejo todo. Si tú tienes a Pepe, a María y a Juan, se lo dejo todo a Pepe. Y a María le dejo €1 y a Juan €1. Sí. No es necesario. Tú puedes decir, se lo dejo todo a Pepe. O sea, tengo 3 hijos que son Pepe, María y Juan y se lo dejo todo a Pepe. Sí. Con eso estarías cumpliendo, dejándole la mitad mínimo de tu caudal hereditario a un solo hijo. Pero cuando solo tienes uno, tienes que morir al canto de dejarle la mitad a uno. Claro, necesariamente. Salvo que, como decía Conchi, se haya dado una desheredación o concurran causas de indignidad para suceder, ¿vale? Pero son asuntos graves. En lugar de, además, si tienes un hijo, tienes ya una nieta, podrías dejarle a la nieta, ¿no? Esa legítima. Eso es. Cumples dejándole a la nieta y no al hijo. Eso es. Cumples dejándoselo al descendiente. Pero eso el es. 50% hay que dejarlo. Descendientes sin limitación de grado. Entonces, como bien dice Eva, pues efectivamente. Y si la pareja lo necesita, ¿se lo tiene que quedar igual el hijo? Pero, no. A ver, es que luego, claro, es que hay distintos supuestos. La necesidad aquí no aplica, ¿vale? O sea, aquí es, si está en vigor el derecho de usufructo vidual, el esposo o la esposa tendrá derecho al uso y disfrute, a la gestión también de la mitad que haya recibido el hijo. Pero el ¿vale? de vender una propiedad que tenga tiene que tener autorización del hijo. Eso es. Ahora bien, renunciado en vida, ¿vale? O fallecido y renuncia, ¿vale? Lo necesite o no, el propietario será el hijo y ella o él no tendrá nada que hacer, ¿vale? Es algo específico que ha comentado Amanda del derecho foral aragonés. Eso es. Sí. Aquí es donde estamos, aquí es donde, ¿verdad? Por ahí Eso había, es. me parece que estaba... Luego vuelve. Sí, yo quería preguntarte sobre la impugnación del testamento, quiénes lo pueden hacer y cuáles pueden o suelen ser las causas. Puede impugnar el testamento cualquier persona que crea que puede ser beneficiario o beneficiaria, ¿vale? O sea, si tú... Exacto. Si tú crees que ese testamento se ha otorgado en una situación en la que el otorgante estaba incapacitado para emitirlo y no ha dispuesto nada en tu favor, o lo que ha dispuesto no es todo lo que tú entiendes que te tenía que tocar, puedes impugnarlo, puedes pedir la nulidad,
¿vale? Ahora bien, son procedimientos complicados que requieren tener acreditado, pues en estas situaciones, por ejemplo, suele darse, pues eso, cuando el otorgante había otorgado, valga la redundancia, hace tiempo o ayer un testamento y luego, estando ya enfermo o suele ocurrir pues en casos de que han conocido otras parejas y demás, pues emiten otro testamento, ¿no? Entonces, pues hay personas que eran beneficiarias antes o que entienden que podían ser beneficiarias, que creen que se ha emitido pues bajo coacción, no estando capacitado, etcétera, etcétera, y entonces lo impugnan, ¿vale? Cualquier persona que crea que pueda tener derecho. Pero, insisto, son procedimientos pues, que requieren tener las cosas muy acreditadas. Pues, por ejemplo, si entendemos que estaba enfermo el otorgante y que no era capaz, no estaba en su sano juicio, habrá que contar con un informe médico que acredite esa situación de incapacidad, ¿vale? Se admite cualquier prueba en derecho realmente, pero pues eso, tiene que estar todo bien probado. Gracias. Nada. Creo que por aquí delante había... Sí, es por recordártelo, porque como vas por aquí y por allá... Tengo entendido que es mejor hacer testamento que no hacer, aunque luego vaya la persona, una hija, vaya directamente a ella. ¿Qué es el beneficio de hacer testamento o no hacer? Pues como os decía, es siempre mejor otorgar testamento que no hacerlo, porque si no lo hacemos, para empezar, los herederos legales tendrán que ir al notario a hacer un acta de declaración de herederos a pintestat, un acta de notoriedad que requiere, pues eso, un desembolso de dinero añadido. Tienen que acreditar, tienen que probar que son los herederos legales, pues con libro de familia, aportando documentación acreditativa, necesitan 2 testigos, hay que irse, hacer el acta y luego hay que volver para confirmar. Es decir, son procesos que no tienen sentido. O sea, que son trámites, ¿no? Claro, trámites y dinero, que se los evitamos a los herederos si nosotros hemos ido y hemos otorgado antes el testamento. O sea, es facilitarlo, ¿vale? Porque de la otra forma pues le dejas el problema luego a los herederos, tanto en gestiones, en tiempo y en dinero. Más o menos, ¿cuánto cuesta hacer un testamento simple? Pregunto, si es que se económicamente. Sí, es claro. Depende. Hay unos aranceles que son los que aplican y depende de las hojas también. Quiero decir, claro, si tú tienes un patrimonio enorme, tienes 28 millones de bienes y los designas por legados y tienes un testamento de 100 folios, pues no te va a costar lo mismo que a quien haga un testamento de 3, ¿no? Pero bueno, pues eso, 70, 80 euros es un poco la media, 60, 80 euros. Sí, exacto. Por eso decía que tú puedes haber otorgado un testamento ayer y mañana otorgar otro. Y el válido va a ser el último, ¿vale? Por eso en el certificado de actos de última voluntad se van a recoger todos los testamentos otorgados, ¿vale? Ante notario, los notarios tienen obligación de comunicar luego al registro todos los testamentos otorgados. Entonces, el que va a tener validez va a ser el último. Por eso sí que hay muchas situaciones en patrimonios grandes, ¿no?, en que se impugnan esos últimos testamentos otorgados cuando ya se está en situación de enfermedad, cuando había previamente otros. Bueno, ¿cuál es la familia que ha habido un proceso aquí, verdad? Los Langa, ¿no? Sí. Sí, no recuerdo ahora, pero bueno, una familia... Los Luengo, eso, decía Yolanga, no, Luengo, eso es. Pues bueno, esta familia que tiene mucho patrimonio, pues están ahí en el juzgado dándole vueltas al asunto porque había un testamento inicialmente otorgado en un sentido y luego se cambió. Entonces a los hijos no les ha parecido bien, ya claro, y lo han impugnado. Un poco los motivos que comentábamos antes, ¿no? Hola, pues yo solo una pregunta que cuando has dicho lo de los gastos, o sea, cuando recibes una herencia que pones beneficios y gastos, que era lo de lo que se pagaba para la funeraria y todo eso, y era, es que me parece que has dicho los gastos derivados de la enfermedad. ¿Y esos gastos cuáles serían si, por ejemplo, estás en el seguro?
Si tú estás en la seguridad social, ¿qué gastos tienes? Pues si estás en la seguridad social y no tienes gastos, pues ninguno. Pero si tú llevas, por ejemplo, hay una persona que tiene un tumor cerebral complicado y lo llevas a la clínica de Navarra, que está especializada, y te cuesta cada noche que ha estado ahí, pues 300 euros, pues luego lo puedes incluir como carga de la herencia, como gasto de enfermedad. O sea, es lo de la enfermedad. Por ejemplo, y si una persona mayor, o sea, que también está en una residencia, por ejemplo, eso no. O sea, una residencia, por ejemplo, ya estoy también enferma allí. Bueno, si va vinculado a la enfermedad. Quiero decir, en una residencia no sé, son gastos de hospital. Sí, claro, una residencia no se bueno, hay residencias que pueden estar especializadas, por ejemplo, en personas que tienen deterioro cognitivo, por ejemplo, de estas cosas. Tal. Eso sería a lo mejor cuestión de ver hasta qué punto, porque esa persona no es un establecimiento residencial sin más. No, esto se refiere a gastos de hospitalización. Claro, o sea, no, porque no. Una residencia no. Sí, de enfermedad son los vinculados a la enfermedad última. Pues eso, si una persona está en una residencia y fallece de un paro cardíaco, pues no hay ningún gasto. Si fallece porque tiene un problema médico y la internan en un hospital privado, pues ahí sí, los gastos un poco de hospitalización de esa última enfermedad, que es la que luego deriva en el fallecimiento. Un ictus que necesita un cuidado para todo, eso conlleva unos gastos, ¿no? Una dependencia que hay. ¿O eso no sería? Pero mientras esté en el hospital, claro. Sí, es que a ver, aquí lo que daros cuenta que lo que se pretende es deducir o considerar como cargas de la herencia las situaciones vinculadas al fallecimiento. Entonces, un ictus que se pega 5 años en situación de ictus, pues no. Claro, otra cosa es que esté en el hospital la semana de antes, pues, y es un hospital privado o se le generan una serie de gastos, pues eso sí, pero situaciones prolongadas que no derivan de forma inminente en el fallecimiento, no. Cuando te refieres a deducir, sería siempre que tengas que pagar el impuesto. No, se refiere a cuando tú haces el inventario. Son cargas cuando tú liquidas el impuesto tienes que hacer un inventario de los bienes de la herencia y las cargas de la herencia. Entonces, en las cargas tienes que indicar los gastos derivados de enfermedad, de sepelio, etcétera, etcétera. Entonces, luego te sale un neto, patrimonio neto, y eso es sobre lo que se tributa. Tú haces un inventario, bienes y deudas. Dentro de las deudas, gastos de enfermedad, gastos de sepelio. Y luego te sale un neto. Como estáis al lado, empieza si quieres, que ahora está, hazla y luego va. Claro, no, sí, claro, entonces no tributas, claro. Sobre lo que se tributa sobre el patrimonio neto, a heredar, ¿vale? Que son lo que se recibe menos lo que se paga por recibirlo. ¿Vale? Así un poco de forma genérica. Yo hago mi testamento vital y es de obligado cumplimiento, quiero decir. Pues sí. Digo que no quiero, si es una enfermedad que no tiene curación, y mi hijo dice que no quiere. Valdrá lo que tú hayas dicho, que tú hayas dejado dispuesto en el testamento vital o acto de última voluntad, o documento de voluntades anticipadas. Seguro. Bueno, o en el testamento, que lo puedes haber dejado indicado, dejado indicado también, pero claro, el testamento solo se abrirá una vez fallecido, por eso es muy recomendable otorgar este documento de voluntades anticipadas. Eso es, porque eso es a lo que se va a atender específicamente en relación con las cuestiones médicas. Vale, ¿quién había pedido palabra? Venga, última pregunta. En caso de que tienes que dejar en que fallece uno de los dos del matrimonio y tienes que dejarle la mitad al hijo, si tú ya le has dado en vida al hijo legítima, ¿ese dinero se trae, como decía antes, a colación, que se llama? Es decir, ese dinero que tú le has dado hay que traerlo en el momento en que se liquida la herencia, hay que valorarlo en el valor actual en el momento de liquidación de la herencia, y si ya se le ha dado la mitad del caudal hereditario, se entenderá que no. Por ejemplo, sí que entregue dinero
escriturado en el Gobierno de Aragón, a base del Gobierno de Aragón, firmando papeles. Sí. Entonces eso puede ser, vale. Se sí. puede traer al momento de liquidar la herencia y decir, bueno, como a mi hijo le di en su momento 300.000 euros y el patrimonio es de 500.000, ya le he dado la mitad, o 600.000, ¿no? Pues ya le he dado la mitad y ya al resto no le doy nada. Incluso si se le ha dado más de la legítima y quieres que ese exceso se le dé a otro heredero, tendrá que retornar. No, yo cuando aporté, te decían, el Gobierno de Aragón dijo, ¿quieres que te lo devuelva o se lo regalas? Por decir así. Ah, ¿no vale eso? Sí, claro, se atenderá a lo que tú dijiste. No, claro, si tú en ese momento dijiste yo le dije, que no pedías devolución... No quería devolución. Eso, pues entonces no te devolverá luego nada, no devolverá luego nada a la herencia. Entonces, Se tendrá... ¿vale eso, ese dinero vale para aportar en el momento de un fallecimiento? No. A ver, si tú has indicado... Es que es una cuestión discutible, ¿vale? Porque el resto de herederos, en función del montante que sea... Solo hay uno. No, a ver, herederos... ¿Uno te refieres? Un hijo. Un heredero. ¿Y tú se le dejas todo a ese hijo? ¿Porque a sobrinos puedo dejar? Claro, es que por eso... Vale. O sea, es que tú... Claro, tú tienes solo obligación legal de dejarle la mitad de tu herencia a tu hijo, pero si luego tú tienes sobrinos, tíos, primos, amigos, tu marido... Claro. Entonces, dependerá de qué dinero estemos hablando, de si se puede acreditar, de cuál fue la voluntad que expresaste en el momento de dar ese dinero, y entonces se podrá discutir casuísticamente, es decir, en función del caso concreto, si se trae a colación o no y si debe devolver o no parte de ese dinero si excede de la legítima. ¿Vale? Es que hay que atender a... que por eso a veces es muy complicado dar respuestas absolutas a situaciones que son muy, muy casuísticas. ¿Vale? Y que, no obstante, como decía Eva, para casos concretos podéis venir a la asesoría e intentamos un poco centrar más el asunto y verlo si os interesa. ¿Vale? ¿Lo necesitáis? Bueno, pues creo que llegamos al final de la sesión de hoy, que como hemos podido ver ha sido bien interesante, hemos aprendido un montón de cosas. Amanda, gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Tanto en, bueno, pues todo lo que podemos hacer, ya que cada uno lo hagamos o no, es decisión individual y particular. Ahora queda consultarlo con la almohada o con quien se quiera y un poco pues quizás tomar decisiones quienes no las hayamos tomado y bueno, las que ya lo hayamos hecho, pues en fin, ver si lo continuamos dejando de la misma manera o no. Interesante es lo que comentaba la compañera, un testamento es uno, pero no tiene por qué ser el definitivo. Y lo mismo entiendo con el documento de voluntades anticipadas. Eso o sea, es. lo que pensamos hoy, quizás dentro de no sé cuánto lo podemos pensar de otra manera, sobre todo porque si tomas esta decisión con una determinada edad, hay cosas que cuesta concretar, ¿verdad? No piensas lo mismo con 20 años que con 40 o con 50 o con 60. Eso la gerencia territorial, dices. ¿Pero eso de qué? ¿Eso de la gerencia territorial? Ah, el registro Vale. Bueno, que en principio, como hemos visto, hablar del final de la vida es un cuidado hacia nosotras mismas, conociendo lo que podemos hacer. Por eso el título de esta sesión, de este ciclo, conociendo nuestros derechos, bueno, pues es el primer paso para poder ejercitarlos. Y no solamente cuidar de nosotras mismas, sino cuidar también de las personas que tenemos alrededor. Así que yo creo que con esta un poco conclusión, muy resumida, agradeceros de nuevo a todas y cada una de las personas que habéis estado, a Amanda muy especialmente, y que nos vemos a la semana que viene. Será por la mañana y bueno, que estéis todas invitadas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.